Pues venga, vamos a por ello. Si recordáis, nos quedamos estuvimos viendo la obesidad y nos quedamos en qué ejercicio, qué tipo de ejercicio se debía hacer en función de las pulseritas que se pueden, el podómetro que podemos calcular, cuánto es la actividad que tiene nuestra persona que presenta obesidad. Y hay cosas, lo último no expliqué, son las modificaciones conductuales. Claro, el problema viene cuando nos encontramos con una persona con obesidad y tenemos que hacerle ver que aunque sepamos que el estilo de vida, los pilares básicos del estilo de vida saludable son la alimentación y la actividad física, para conseguir esto en el tiempo se requieren modificaciones conductuales. Por ejemplo, participar en programas de terapia conductual. Esto se ha demostrado que a partir de 12 sesiones, entre 12 y 26 sesiones, se produce una pérdida adicional de peso del 6%. Y esto incluso se mejoran los perfiles cardiometabólicos, se mejoran los periodos de ansiedad, de depresión y se mejora la calidad de vida. Luego hay que modificar, hay que intentar no solo enfocarnos en la alimentación y actividad física, sino intentamos que formen grupo para pues, mejorar su pérdida de peso. O también utilizar terapia grupal, mindfulness, etcétera. Preguntas. ¿Qué beneficio tiene la pérdida de peso, Javier? Si yo tuviera que venderle a una persona que presenta obesidad, ¿qué beneficio le puedo decir yo? Digo, mira, es que si tú pierdes peso, vas a tener estos beneficios. ¿Qué le podrías decir a una persona cuando va a perder peso? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿Qué es lo que va a ganar a todos los niveles? Venga, empezamos. ¿Qué le puedo decir? Porque una persona a lo mejor que mejora sus perfiles metabólicos, correcto. Mejora aparte de mentales, correcto, su calidad de vida. Entonces yo le podría decir, bueno, con una pérdida de peso de 2,5 a 5 kilos en 2 años, ya estás reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes un 30 o un 60%. Jo, ya le estoy diciendo que si estás perdiendo peso, y no te estoy diciendo que estés perdiendo una cantidad de peso, con que pierdas entre 2,5 kilos y 5 kilos, en 2 años ya estás reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué pones ahí? Correcto. Hay una pérdida de peso mantenida del 5% en 4 años. Se ha observado reducción de la presión arterial. Incluso bajar las dosis de medicamento antihipertensivo. Y por último, mejorar la calidad de vida, la sensación de bienestar y, como has dicho, la parte mental, la autoestima. Luego ya podemos hacer a una persona que presenta obesidad, cómo le podemos hacer ver que va a mejorar en distintos aspectos, ya no solo en la reducción de peso, sino también en su calidad de vida, su sensación de bienestar y su autoestima. Llegamos al siguiente. Hola Mónica, ¿qué tal? Buenos días. Llegamos al siguiente. Ahora llegamos al síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico, ahora veréis en qué significa el síndrome metabólico, que yo supongo ya conocéis a gente que presenta este síndrome metabólico, porque aquí se agrupan distintas cosas y tienen que tener algunos de estos criterios. Entonces, los síndromes metabólicos, nosotros seguramente vamos a poder beneficiarles con distintos alimentos. Ya veremos qué alimentos van a mejorar el síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome metabólico? Bueno, pues un síndrome metabólico lo que hace es agrupar alteraciones metabólicas. Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, obesidad. Y todo esto va a hacer que aumente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. En verdad, existe controversia en los criterios que determinan el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está presente, a ver, y ácido. Sí, eso ya parte de los problemas metabólicos, pero eso es lo que te podría dar un síndrome metabólico, pero en principio cumpliría esto: resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, obesidad. Y esto va a aumentar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares. ¿Que presentes ácido úrico? Sí, podría entrar dentro del síndrome metabólico, pero lo que te dicen es que una persona tiene esto. Ahora, ¿qué criterios determinan el síndrome metabólico? El síndrome metabólico está presente si se cumplen tres o más de estos 5 criterios. El primer criterio: circunferencia de la cintura. En mujeres,
si está por encima de 88 centímetros. Repito, que se tienen que cumplir tres, ¿eh? Tres de los cinco criterios. Circunferencia en la cintura, por encima de 88 centímetros en mujeres y en hombres 102. Presión arterial, sistólica y diastólica. Sistólica, por encima de 130 milímetros de mercurio y diastólica por encima de 85 milímetros de mercurio. Triglicéridos en ayunas, por encima de 150 miligramos por decilitro. Colesterol HDL en ayunas por debajo de 40 miligramos decilitro en hombres y por debajo de 50 miligramos decilitro en mujeres. Y por último, la glucemia en ayunas por encima, bueno, aquí hay varios manuales que dicen por encima de 100 y otros por encima de 120. Yo me quedo con el más restrictivo, por encima de 100. Si en ayunas tú tienes triglicéridos por encima de 150, tienes HDL por debajo de 40 en hombres, ¿eh? Y tienes glucemias por encima de 100, puedo considerar ya que tienes un problema del síndrome metabólico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya está cumpliendo tres de los cinco criterios. Si además le puedo sumar que tiene incluso hipertensión arterial, que tiene una presión arterial sistólica por encima de 130 y tiene una presión arterial diastólica por encima de 85 y que encima tiene un perímetro de la cintura, una circunferencia de la cintura, una longitud de la cintura por encima de 102 en el hombre, podemos decir que esta persona presentaría síndrome metabólico. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tú piensas, bueno, es que tiene que cumplir tres criterios, que, hombre, circunferencia, no, 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 es fácil que cuando te presentes con una persona que tenga algo de obesidad, es fácil que presente circunferencia de la cintura por encima de 102, que presente glucemias por encima, no siempre, pero es fácil que presente glucemias por encima de 100, 120 también ponen otros manuales, y que tengas altos niveles de triglicéridos. Perímetro de la circunferencia, triglicéridos y glucemia también entraría dentro del síndrome metabólico. Entonces, ¿qué ocurre? Que en España, bueno, la prevalencia, el valor medio que tenemos es de un 31%. Es decir, cada vez más población está incluyéndose ya no solo en obesidad, sino en un síndrome metabólico. Y la presencia del síndrome, bueno, la prevalencia es del 20 al 45, con una media del 31%. Pero es que la presencia de síndrome metabólico multiplica por 2 el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad. Y poco parece. Sí, hombre, estamos hablando de un 45% en la población es mucho, Javier, es mucho, ¿eh? Es decir, valor medio un 31 de 100, 30 personas que presentan ya alguno de estas tres criterios de los cinco. O sea, que es una pasada, ¿eh? Ya estamos hablando de un 31 en esta población. Luego, entonces, repito, la presencia del síndrome metabólico multiplica por 2 el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad. Y el componente principal, el más importante de estos componentes que he dicho, la presión, los triglicéridos, la circunferencia de la cintura, el colesterol HDL y la glucemia, ¿cuál creéis que es el más importante? ¿Cuál creéis de estos cinco criterios el más importante en el riesgo de mortalidad? ¿Cuál de ellos creéis que es? ¿La glucemia, el bajo colesterol HDL, la presión arterial por encima de 130 si es sistólica y por encima de 85 si es diastólica, los triglicéridos o el perímetro de la cintura? La cintura, correcto, Mónica, porque la cintura es el que, de hecho, recordad que salió un estudio hace 5 o 6 años donde se hablaba del perímetro abdominal de las personas, de los hombres fundamentalmente, y su riesgo de mortalidad. Entonces, el que más se valora, a pesar de que no en principio no es un síndrome tal cual, sino que estás acumulando ahí una cierta cantidad de grasa corporal ahí, es el que más riesgo tiene sobre la mortalidad. Fundamentalmente, el componente principal del riesgo de mortalidad es la obesidad abdominal, el perímetro de la cintura. Seguimos. Luego eso es un parámetro a tener en cuenta. Entonces tenemos que hacer un abordaje del síndrome metabólico. Y vamos a hacer una serie de recomendaciones. Primero hacemos un abordaje y el abordaje tiene que ser, igual que en la obesidad, tiene que ser un abordaje multidisciplinar, en el que haya un plan nutricional y en el que haya actividad física. ¿Por qué? Oye, estoy grabando la sesión, ¿no? Sí, ¿no? Se está grabando. ¿Se está grabando, Javier, Mónica? Sí, ¿no? A ver si no las... Yo creo que sí, ¿no? A ver. Sí, sí, se está grabando, sí. Digo, a ver si no lo he dado sin querer. Entonces, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinar en el que haya un plan nutricional
y una actividad física. Porque con esto, sí, sí, pone que está grabándose. Porque con esto lo que hacemos nosotros, con este abordaje multidisciplinar, es mejorar las alteraciones metabólicas, principalmente la adiposidad abdominal, que es un indicador de eventos cardiometabólicos adversos. Es decir, uno de los parámetros que más tenemos que controlar nosotros, o en este caso vosotros, sería la obesidad abdominal, porque es un riesgo, es un indicador del riesgo de eventos cardiometabólicos adversos. Luego hay que controlar el perímetro de la cintura. Entonces, hacemos ahora, tiene sentido, claro, sí, sí, sí. Eso es. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Vamos a hacer recomendaciones, vamos a hacer el binomio alimentación-actividad física. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la alimentación. ¿Qué se recomienda para este grupo de población que tiene el síndrome metabólico? En general se recomienda la reducción del peso del 5% de peso corporal. ¿Por qué? Porque esto disminuye el estado protombrótico, disminuye los factores de coagulación, mejora las hiperglucemias, mejora la insulinoresistencia, normaliza la presión arterial. Luego, con una pérdida de peso de un 5%, ya voy a cubrir los problemas de formación de plaquetas, los problemas de coagulación, protrombóticos. Mejoramos la insulinoresistencia, mejoramos las glucemias elevadas, las hiperglucemias y normalizamos la presión arterial. ¿Qué más cosas debemos hacer? Modificar el estilo de vida, dejar el tabaco, limitar el consumo de alcohol, dormir adecuadamente en función de sus necesidades, pero más o menos de 6 a 9 horas. Y en determinadas circunstancias, pues podemos indicar tratamiento farmacológico, cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, lo que sabéis es que altera la anatomía gastrointestinal y así reducimos la ingesta y la absorción de alimentos. Es una de las maneras que se hace cuando ya es imposible, se ha trabajado mucho el tema de la dieta y tal, y la persona no consigue adelgazar, pues entonces se somete a la cirugía bariátrica. Es verdad que esto es muy restrictivo porque tiene que tener una pérdida de peso antes de la cirugía y luego después las cantidades de comida que va a comer es muy poquito, tiene una reducción, hay que meter vitaminas, hay que meter nutrientes porque puede tener incluso una desnutrición. Repito, esto se produce sobre todo en obesidades elevadas o con tratamientos que no han tenido ningún resultado. En cuanto a, en cuanto a los hábitos dietéticos, tenemos que mejorar, fundamentalmente, mejorar los hábitos dietéticos, seguir patrones de alimentación específica, aportar ciertos nutrientes, una nutrición de precisión, nutrigenómica, microbiota, el metaboloma, que es el conjunto de metabolitos de un organismo. Todo esto tenemos que fijarnos a la hora de meternos en un tema de alimentación. Y ahora vamos a ver qué grupos de alimentos podrían ser recomendables para el síndrome metabólico. Bueno, pues han indicado que el consumo de alimentos de origen vegetal, lo que os dicen los manuales, luego si queréis podemos hablar de esto. Nos dice que el consumo de alimentos de origen vegetal, que son frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, y de origen animal, principalmente el pescado, se ha relacionado con una mejora del síndrome metabólico. Claro, este patrón es un patrón de dieta mediterránea, donde se ha visto que mejora los niveles lipídicos en sangre, es una dieta con alto contenido en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. De hecho, varios estudios avalan la dieta vegetariana. Eso es lo que nos dicen los manuales de nutrición. ¿Por qué? Porque aumenta el contenido de fibra, disminuye los alimentos procesados, aumentan los antioxidantes. Se habla también de la inulina, por ejemplo. La inulina tiene una actividad antiinflamatoria y síndrome metabólico. Tú que la estás tomando, Javier. Entonces, nos recomiendan para el síndrome metabólico una dieta vegetariana. Y yo aquí veo muy cojo esto. Es verdad que hay estudios que avalan estos, pero son estudios bastante sesgados donde incluyen la alimentación. Pero tú a un síndrome metabólico le incluyes cereales integrales y ya le estás generando una resistencia importante a la insulina, porque le estás metiendo una cantidad de hidratos de carbono asimilables brutal. No, es que va asociado a la fibra. Aunque vaya asociado a la fibra, en la respuesta inmunológica, la respuesta insulínica, la carga de glucosa que va a haber ahí es elevadísima. Lo que es la cantidad de la carga glucémica y el índice glucémico son muy elevados. Luego yo aquí lo pongo en duda.
Es verdad que se habla sobre este tipo de dietas, pero lo suyo sería haber incluido animales y tal, a ver si la grasa saturada hace este efecto también. Porque claro, no se dice, no, la grasa saturada es mala porque puede aumentar los triglicéridos. Sí puede aumentarlos, pero puede mejorar tu perfil cardiometabólico. Entonces, como que, bueno, los manuales nos recomiendan que sigamos una dieta vegetariana para el síndrome metabólico, sobre todo por la presencia de fibra, que yo aquí podría entenderlo, la fibra soluble, y por el consumo de antioxidantes, que sí es verdad que las personas con síndrome metabólico van a tener un perfil oxidado mucho mayor que otro tipo de personas en ese estado. Entonces vamos a ver qué tipo de dieta se va a someter. Yo aprovecho sobresalinización circadiana y ambiental. Muy bien. No, como nadie, pues tú proponlo y a ver qué te dicen. Tú proponlo y que te elijan un profesor ahí es para ello. El problema es que tienes que tener estudios que avalen eso, porque si no, el TFG se te va a quedar cojo. Tienes que tener estudios, porque experimental va a ser difícil que hagas eso, experimental, aparte que tardas mucho más. Entonces, lo suyo sería que tengas 5 o 6 estudios que avalen lo que tú quieres proponer, ¿vale? Venga, seguimos. Dieta hipocalórica nos dicen. Dieta hipocalórica donde se aumente el tanto por ciento de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen un efecto saciante, tiene un efecto de aumento de la termogénesis. Necesitamos fibra dietética, necesitamos lípidos que mejoren el perfil lipídico, aumentar los ácidos grasos monoinsaturados, nos dicen, y aumentar los ácidos grasos poliinsaturados y bajar los ácidos grasos saturados de cadena larga. Hombre, yo entiendo que podamos bajar los ácidos grasos saturados, el ácido palmítico y el ácido mirístico, pero culpabilizar al ácido esteárico como ácido graso de cadena larga que puede afectar a nivel de los triglicéridos es un error porque es un precursor, repito, es un precursor del ácido oleico. De hecho, de hecho, se ha demostrado que el ácido oleico, ya no solo a través de la ingestión de ácido oleico a través de productos que contengan ácidos grasos monoinsaturados, sino que se ha demostrado que el ácido oleico, pues es que mi organismo lo fabrica porque es un nutriente no esencial, produce un aumento de la reducción de la insulina y las glucemias. Si lo comparamos con los ácidos grasos poliinsaturados, es decir, en la dieta, si queremos mantener sobre todo los valores del índice glucémico, los ácidos grasos monoinsaturados tienen un efecto positivo. Ahora bien, mi cuerpo sabe fabricarlos. Luego entonces le puedo hacer dos cosas. O administrárselos a través de la dieta o darle la grasa saturada, en este caso rica en ácido esteárico, que el cuerpo sea capaz de fabricar, sintetizar el ácido oleico mediante la incorporación de un doble enlace a nivel del hígado, a nivel hepático, en el carbono 9. Otra cosa interesante que nos hablan es incorporar omega 3 de cadena larga, es decir, omega 3 EPA y DHA. No el alfa-linolénico, que mi organismo no quiere el alfa-linolénico, sino los otros. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos dos, tanto el omega 3 EPA y el DHA, tienen efectos en la prevención del desarrollo del síndrome metabólico, descienden los triglicéridos y desciende la presión arterial. Y en cuanto a la microbiota, en los probióticos, se ha observado que en pacientes con síndrome metabólico hay una alta prevalencia de disbiosis intestinal. Esta disbiosis contribuye a la aparición de la resistencia a la insulina asociada a la obesidad. Es verdad que la ciencia, la evidencia hasta ahora no es concluyente, aunque sí parece prometedora. Lo ideal sería conocer qué cepa, porque en verdad no se refiere a género, especie, sino a cepa, qué cepa y en qué dosis tiene un efecto regulador sobre el tema de la obesidad. Ya os digo que hoy en día se están tomando para la obesidad distintas cosas. Bueno, dentro del síndrome metabólico podemos meter también el tema de la obesidad, porque puede presentar obesidad por el perímetro abdominal, donde tiene la inulina, tiene un efecto interesante, sobre todo con las hormonas intestinales y determinados tipos de microorganismos, uno de ellos es, pero que no lo podemos comprar. Bueno, hoy en día ya ha salido en el mercado, ya ha salido en el mercado este compuesto, la Kermansia mucinífila. Ya ha salido y es verdad que era muy difícil tenerla y tal, y era muy difícil cultivarla, pero ya en Estados Unidos ya se está vendiendo. ¿Por qué? Porque se ha visto un papel interesante en el tema del síndrome metabólico y en el tema de la obesidad. Y luego pregunta de examen. ¿Qué tipo de antioxidantes serían interesantes en personas con síndrome metabólico?
fundamentalmente compuestos fenólicos. Pero ya no se sabe si el compuesto fenólico va a ser porque le va a ceder, le va a donar un electrón como ese efecto antioxidante o porque va a modificar, va a producir una mejora de la diversidad bacteriana a nivel de la microbiota. ¿Qué tipo de compuestos fenólicos? Antocianinas, catequinas, quercetina, resveratrol y el hidroxitirosol. Ese está presente fundamentalmente en el aceite de oliva. Vitamina E, ahora te lo miro. Vitamina E y vitamina C. Vitamina E por su efecto antioxidante en las grasas, vitamina C al contrario. Lo que hace es la serotonina, los microorganismos, la microbiota fabrica serotonina, lo que pasa es que como es una molécula muy grande, no va a hacer el efecto deseado en el cerebro, pero va a hacer el efecto deseado en otros tipos de células. Lo que hace esta Akkermansia es comerse la mucina y al parecer el cuerpo manda señales a través de la microbiota y a través de los ácidos grasos de cadena corta sobre la apetencia, sobre el control de la saciedad, correcto, sobre el control de la saciedad lo que hace. La quermancia mucinífila manda señales para decir como que ya está saciado, manda hormonas intestinales, manda la PYY, que son las que van a controlar sobre todo el apetito, la grelina, la leptina, son las que van a controlar el apetito en una persona con síndrome metabólico o una persona con obesidad. Luego, se habla a nivel de la cepa Akkermansia mucinífila, aunque existe otro tipo de cepas, que son los lactobacillus en la gama reuteri fundamentalmente y plantarum, que también se ha visto un efecto interesante a nivel de la obesidad y los síndromes metabólicos. Vale, la semana que viene, esta semana, mañana voy a dar yo el máster, doy la parte de obesidad y microbiota en el máster de microbiota. Entonces, yo el lunes os doy un poquito de información de eso. Es que no la quiero dar antes porque si no va a decir es que lo estoy dando. Entonces, yo el lunes os doy un poquito de información sobre eso. Venga, seguimos. Vamos a la actividad física. Hola, Sara. Vamos a la actividad física. Entonces, claro, necesitamos a estas personas con síndrome metabólico, necesitamos una planificación. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer un ejercicio programado. ¿Por qué? Porque si hacemos un ejercicio programado, ya sabemos que vamos a reducir la circunferencia de la insulina, de la cintura, vamos a aumentar el colesterol HDL, porque recordad que si el HDL estaba por debajo de 40 y en 50, estos daban lugar a problemas era uno de los que estaba incluido dentro del síndrome metabólico. Es decir, 40 en el hombre y 50 en la mujer. Entonces, lo que se interesa es que con el ejercicio podamos aumentar el colesterol HDL. Con ello también, con el deporte también, vamos a reducir la resistencia a la insulina y también vamos a normalizar la presión arterial. La presión arterial puede ser por muchos motivos. Puede haber una parte emocional, incluso puede haber una parte de inflamación a nivel del organismo. Todo esto tenemos que ir controlando. Hay que ver de dónde viene esta presión arterial. O se le puede achacar la ingesta de sodio, pero la ingesta de sodio no es la culpable de la presión arterial. Hay algo detrás para que pase esto, ¿vale? No existe consenso en cuanto a la duración de la actividad física ni a la frecuencia, pero se propone ejercicio de resistencia, más o menos 1 hora al día, o 30 minutos de ejercicio aerobio con intensidad moderada y o al menos 30 minutos 5 veces al día, 5 veces a la semana, también ejercicio con actividad moderada. Y se utilizan generalmente acelerómetros triaxiales. ¿Conocéis este tipo de reloj para determinar qué tipo de actividad física está haciendo? ¿No? Pues echarle un vistacillo, sobre todo cuando os enfrentéis a personas, a pacientes con problemas de síndrome metabólico y obesidad y queráis recontrolar una serie de parámetros y esto se ve muy bien con los acelerómetros triaxiales. ¿Vale? Esto los deportistas y tal, para ver cómo están manejando su tema de la glucosa, etcétera, incluso los lípidos, pues todo ello es interesante este tipo de acelerómetros. Llegamos a las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, búscalo, búscalo. Y las enfermedades cardiovasculares, no es barato, tampoco. Bueno, hay mucha gama, hoy en día hay mucha gama. Bueno, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en los países occidentales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad cardiovascular? La hipertensión arterial, que es el segundo factor de riesgo relevante. Pero hay otro primero. ¿Cuál crees que es el primer factor de riesgo relevante para la enfermedad cardiovascular? ¿Cuál de los factores que hace la gente es el principal de riesgo de enfermedad cardiovascular?
El sobrepeso y la obesidad es el tercero. El índice de masa corporal elevado es el tercero. Es un riesgo, es un evento. La glucemia tampoco. La diabetes mellitus tampoco. Es un riesgo que participa en las enfermedades cardiovasculares, pero no. Una dieta inadecuada tampoco. El sedentarismo tampoco. Sería uno de los riesgos, pero no es el principal. El principal es, el más relevante es el tabaco. El tabaco. Y el cuarto, el alcohol. Primero, tabaco. Segundo, hipertensión arterial. Tercero, sobrepeso u obesidad y el cuarto, el alcohol. Es decir, la diabetes mellitus, la dieta inadecuada, el sedentarismo y la dislipidemia son factores, pero no son factores tan relevantes como el tabaco, como la hipertensión arterial, como el sobrepeso y la obesidad y como el alcohol. Si es verdad que cuando, si hay sobrepeso y obesidad es muy probable que haya resistencia a la insulina. A ver, como nosotros no fumamos, a ver. Sí, eso es, eso es. Ni no lo claro, justo no lo piensas y dices, yo no, ¿cómo va a ser este un factor de riesgo de? Claro, como no fumas, lo evitas, lo echas fuera del factor de riesgo. Pero los factores de riesgo en una persona con enfermedades cardiovasculares, el primero que entraría sería el tabaco. Entonces hay un estudio, que es el estudio Predimer, que se realizó aquí en la Comunidad de Madrid, donde se vio la prevalencia de diabetes mellitus y el riesgo cardiovascular en la población adulta. Claro, buscaron una relación, porque es verdad que los diabéticos pueden tener relaciones, estar asociado a un riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces se vio que buscaron distintas poblaciones y vieron a ver si la diabetes mellitus era el principal de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces vieron que el 8,1% de la población presentaba diabetes mellitus y te presentaban riesgo de evento cardiovascular. Luego no lo asociaron. Luego la hipertensión arterial en el 29,3%, la obesidad en el 21,7%, los fumadores en el 28,4%. Es decir, las personas que tenían un evento cardiovascular y presentaban y fumaban tenían un 28,4%. El colesterol un 23%, o sea que se ha hecho culpa al colesterol, pero el colesterol solo en un 23% de las personas tenían el colesterol alto, de las que tenían un evento cardiovascular. Esto me tiene que hacer a mí pensar. Ah, o sea que entonces no decían que el colesterol era el culpable, si en este caso solo hay un 23% de las personas con eventos cardiovasculares que tenían el colesterol alto. Y luego hay una cosa importante aquí, que en el estudio vieron que las personas con sedentarismo en su tiempo libre presentaban un riesgo de diabetes y de evento cardiovascular del 85,5%. Luego, aunque no sea un factor relevante la actividad física en cuanto al evento cardiovascular, sí que tenemos que asociarlo con la obesidad, tenemos que asociarlos con el síndrome metabólico. Luego, la actividad física tiene que ser uno de los pilares dentro. Ya no digo que hagas una actividad física y que corras 50 kilómetros, no me refiero a eso, sino una actividad física programada, diaria, incluso con una hora, 30 minutos de un ejercicio adecuado para que puedas manejarte tú los problemas de resistencia a la insulina, los problemas del perímetro de la cintura, problemas de hipertensión arterial, por supuesto, a base de una dieta también, de determinados nutrientes, incluso podemos utilizar la nutrición ortomolecular. Y llegamos a qué es lo que se hace para, y es que, a ver, correcto, es entrar en otro nivel. También se tendría en cuenta, no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta, pero también se tendría en cuenta que el estrógeno es un protector cardiovascular en la mujer. Y sabemos que en esa etapa la mujer ya en la posmenopausia ya tiene un descenso de. Pero todo esto lo podríamos cubrir. Es verdad que el evento cardiovascular está más protegida la mujer durante su etapa fértil, está más protegida por esta tendencia a los estrógenos, y luego hay un descenso de estrógenos, lo cual ya podría tener un en riesgo, pero no entra dentro de los factores. Es decir, que haya más riesgo que una mujer en la menopausia, como hay un descenso de estrógenos, tenga más problemas de riesgo cardiovascular, puede haberlo, pero no es un factor, no es un factor que la menopausia sea un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, no. Si tú te cuidas bien, tú te alimentas bien, tú haces actividad física, ahora vamos a ver qué tipo de nutrientes podemos meter. En verdad la protección de la mujer fundamentalmente son los estrógenos. La aromatización es cuando hace una transformación entre los andrógenos y los estrógenos.
Pero fundamentalmente lo que le protege a la mujer son los estrógenos. El problema viene cuando hay un descenso de estrógenos y es cuando, sobre todo en la menopausia. Que participa también el tema de, en cuanto a la masa muscular y participa la cantidad de de andrógenos que hay, sí. Pero en cuanto al evento cardiovascular, la mujer está protegida fundamentalmente por la presencia de estos estrógenos. Antes de la menopausia. Cuando llega la menopausia, no, esta protección se le quita, pero no significa que vaya a ser que aumente el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Porque no está dentro de los factores de riesgo. Si la mujer se cuida, no fuma, hace actividad física, se alimenta bien, no es un factor de riesgo la menopausia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Para la prevalencia de... hay una prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué significa esto? Consiste en evitar el primer episodio cardiovascular eliminando los hábitos de riesgo. Y con esto se consigue evitar más o menos el 80% de las enfermedades cardiovasculares. Es decir, antes de que se dé el evento cardiovascular, nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué podemos trabajar? Pues trabajaremos la alimentación, trabajaremos los nutrientes, trabajaremos determinados patrones dietéticos, porque queremos evitar no que ya la persona haya sufrido un infarto o haya tenido un problema cardiovascular o cerebrovascular. No me refiero a eso, sino ya antes de que se produzca este evento, a la población sana, en principio sana, ya se sabe que si nosotros ponemos unos patrones adecuados, disminuimos el riesgo de un evento cardiovascular del 80%. Entonces, ¿qué empezamos? Esto es pregunta de examen. ¿Qué tipo de alimentación, qué tipo de nutrientes, grupo de alimentos y patrones dietéticos podemos proporcionar para mejorar las enfermedades cardiovasculares? El primero, existen varios nutrientes de interés en las enfermedades cardiovasculares. El primero, los ácidos grasos. Más importante es el tipo que la cantidad ingerida. Y aquí se vio un estudio, pero claro, está en un estudio bastante sesgado, donde mezclaban los ácidos grasos trans con las grasas saturadas y decían, lo sustituimos estas grasas saturadas y grasas trans por ácidos grasos poliinsaturados. Claro, aquí sí. ¿Por qué? Porque el que tiene el efecto cardiovascular malo es la grasa trans. Este estudio yo no lo hubiese marcado diciendo, no, es que el problema no es la grasa saturada, el problema es que va combinada con la grasa trans. Entonces, sí, si tú me quitas esa grasa trans y la metes ácido graso poliinsaturado, pues claro que ya me estás disminuyendo el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Pero cuánto? Pues te dice más o menos que el riesgo se disminuye un 10, un 12%, pero eso tampoco es una cantidad. Si le echamos la culpa solo a la grasa trans, sí, pero a la grasa saturada no le puedes echar la culpa. Entonces, este estudio ahí me pareció un poco... Lo que te dice es que si son de omega 3 yo ahí te lo compro. Omega 3 ricos en omega 3 EPA, sí. Pescados, mariscos, algas. ¿Por qué? Porque eso tiene una propiedad cardioprotectora. El DHA no, el DHA es más tejido visual, tejido nervioso, para los hombres en los testículos, pero el que tiene este efecto protector o cardioprotector es el EPA, eicosapentanoico. Entonces, aquí, nutrientes interesantes para las personas con posibles eventos cardiovasculares. Uno de ellos es el eicosapentaenoico, ¿vale? Y por otro es bajar el contenido de grasa trans por debajo del 1%. Ese es el primero. Segundo, nos dicen, otro nutriente es el potasio. Claro, el potasio como lo que hace es meter agua dentro de la célula, va a bajarte la presión arterial. Y si baja la presión arterial, pues desciende el riesgo de ictus. Ahora, que lo que haya que hacer es tomar solo potasio, no, porque provocáis un desequilibrio a nivel de la célula. El sodio está fuera de la célula, en la parte extracelular, y dentro de la célula está la parte del potasio, la intracelular. Tenemos que llegar a un equilibrio. Yo aquí, en los manuales nos dicen que el consumo de sodio debe ser de 3 gramos al día y que fundamentalmente el sodio procede de los alimentos procesados y el resto de la sal añadida. Es decir, si yo como alimentos procesados, pues puedo meter mucha cantidad de sal. Si yo como alimentos que no son procesados, la cantidad de sal que metes es muy poquita. Luego tendremos que incorporarlos. ¿Por qué se dice que en verdad no es que haya que tomarlos juntos? El potasio lo que hace es controlar la bomba sodio-potasio y el magnesio lo que hace es controlar la contracción. ¿Vale? Es más que no hay que tomarlo junto porque en verdad no van a entrar en competencia ninguno de ellos. Uno es un elemento alcalino, que es el potasio,
que es justo litio, sodio, potasio, que va conjunto con el sodio, que son las que hacen la bomba de sodio-potasio, y el magnesio es un alcalino térreo. El magnesio es el que no tiene que tomarlo junto al calcio a la vez, porque sí que entran en competencia, pero el magnesio y el potasio se toman para temas ¿cómo se llama? Calambres y cosas de estas, se suelen tomar juntos, pero no porque no se deben, no es que se deba tomar juntos. De hecho, el potasio es ampliamente distribuido en la naturaleza, el magnesio menos, porque el magnesio depende de la clorofila y depende de los suelos, etcétera. Y también cuando tú consumes muchos alimentos ricos en magnesio, como son las espinacas, por ejemplo, las acelgas, son muy ricos en oxalato y atrapan el magnesio, o sea que al final la fuente de magnesio no es la más adecuada. ¿Qué más cosas podemos darle a una persona con eventos cardiovasculares antes de que se produzca el evento cardiovascular? Vitaminas. ¿Qué vitaminas? La A y la E. Estas han demostrado un descenso del riesgo de enfermedad cardiovascular. Es verdad que no hay mucho riesgo, no hay muchos estudios de intervención. Y luego hay otro muy importante, que es la vitamina B6, B9 y B12. ¿Para qué? ¿Por qué la vitamina B6, B9 y B12 me va a reducir el evento cardiovascular? ¿Por qué creéis? Que lo visteis en la salud, en la nutrición en el adulto. ¿Por qué? Porque la vitamina B6, B9, B12, ¿qué es lo que hace con la homocisteína? Esto es importante, ¿eh? Importante porque tenemos que bajar la cantidad de homocisteína que se ha visto que está relacionada con el riesgo cardiovascular. Luego la vitamina B6, B9 y B12 hacen la metilación, la transforman a la homocisteína, la transforman a metionina con la B9 y la B12, el folato, el ácido fólico y la cobalamina, y la B6 lo transforma en cisteína. Luego hacemos una eliminación de la homocisteína a partir de tres nutrientes, tres vitaminas del grupo B. Otra cosa importante aquí es la fibra. Fibra, principalmente fibra soluble. ¿Por qué? Porque la fibra soluble se ha demostrado, es así, que disminuye la glucemia, que disminuye el colesterol LDL, que disminuye el colesterol total, pero repito que ellos no son los culpables. Sobre todo la glucemia me la disminuye y ya sé que voy a disminuir, ya va a tener un efecto positivo en la mejora cardiovascular. ¿Por qué? Porque voy a disminuir aquellos problemas de resistencia a la insulina, de problemas cardiometabólicos, y uno de ellos, repito, va a ser la fibra soluble, más que en la insoluble. ¿Todo claro hasta ahora? ¿Todo claro? Pues viendo esto, ¿qué tipo de alimentos le daríais? Viendo esto, ¿qué tipo de alimentos le daríais a una persona para evitar un evento cardiovascular? Sabiendo que tienes que darle fibra, sabiendo que tienes que darle omega 3 EPA, sabiendo que tienes que darle ácidos grasos monoinsaturados, ¿qué le darías? ¿Qué alimentos le darías? Ya sabéis los nutrientes. Nutrientes y no nutrientes. Ahora, ¿qué alimento le daría? Pescado, consumo de frutas, verduras, por su efecto cardioprotector, sobre todo por el tema de la fibra, pescado azul. El huevo al principio te lo van a echar para atrás por el tema del colesterol, pero tú ya sabes que el colesterol no va a ser el responsable del evento cardiovascular. Ya se ha visto que solo en un 21%, o sea que en un 21% de las personas tenía el colesterol alto y el resto no y le ha producido un evento cardiovascular. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa al colesterol? Bueno, pues porque interesaba. Fruta, verdura, pescado azul, ¿vale? Todo esto, ya, la fruta y la verdura, sobre todo por el tema de la fibra, el problema de las vísceras es que vas a tener un acúmulo importante de colesterol y te van a decir, oye, es que esto tiene mucho colesterol y va a ser difícil meterlo en la alimentación de una persona que ha pasado ya por el sistema sanitario y sabe sobre todo el tema de colesterol. Es muy difícil cambiarle la idea. Entonces, meter las vísceras no va a ser fácil. La vitamina A sería interesante, pero sería complicado ahí. La vitamina A, pues a partir de lácteos, etcétera. Lo que se sabe es que si se consumen porciones de fibra soluble, con eso se disminuye el riesgo de ictus por debajo del 1%, del 11%. A ver qué pones. El estudio cardioprevención. No, no sé ¿dónde ha salido ese? ¿Dónde ha salido ese estudio? En español. Déjame que le voy a echar un vistacillo luego, a ver qué me cuentan ese estudio. ¿Y quién lo ha elaborado? ¿Se ha elaborado por sanitarios o por qué? ¿O por nutricionistas o por qué se ha elaborado ese estudio? Porque ahí puede haber un sesgo también importante. En un hospital. Vale, pues es interesante, lo apunto aquí, CardioPrep. Vale, lo apunto y lo voy a echar un vistacillo, a ver si el lunes, luego el martes os informo un poquito de eso, a ver qué me dicen. ¿Qué más cosas hay que evitar? Bebidas azucaradas.
Porque se ha demostrado que un consumo regular de bebidas azucaradas aumenta el riesgo de un 35%. Hombre, te están diciendo. Si el colesterol te han visto que no es un problema del evento cardiovascular porque solo se producía un 21% de la población. Sin embargo, si las personas toman bebidas azucaradas, el riesgo aumenta un 35%. Hombre, le echas la culpa al colesterol, pero échale la culpa a los azúcares, que ya te están diciendo que produce un 35% del riesgo de enfermedad coronaria. Y esto se ha demostrado sobre todo en mujeres, que mujeres en principio están cardioprotegidas por el tema de los estrógenos. ¿Qué más cosas? Alimentos con fitosteroles también. Nos hablan de alimentos con fitosteroles, con betaglucanos, que son fibras que van a ser capaces de absorber colesterol, triglicéridos, etcétera. El hospital, a ver. Vale, le voy a echar un vistazo, sí, porque allí encima el tema de nutrición, ahí están, colaboran con los departamentos de nutrición, le echaré un vistacillo. Entonces, ¿qué patrones dietéticos podríamos dar aquí? Nos dicen la dieta mediterránea y el plato DAX. ¿Y en qué se basa esto? Pues aumentar las frutas, aumentar las verduras, bajar la sal, tomar proteínas magras, lácteos bajos en grasa, y eso van a tener, si me lo bajan la grasa, ahí me están metiendo mucha grasa trans. Y la grasa trans tiene que estar en su conjunto. Lo ideal serían los lácteos enteros, pero como nos da miedo con el tema de la grasa, tomar cereales integrales, un error también, porque le estás metiendo fundamentalmente hidratos de carbono asimilables. Luego, como que hay aquí cojea mucho. Se están aplicando estas dietas y la población sigue teniendo mayores eventos cardiovasculares. Luego, entonces, tendríamos que darnos cuenta de que no va a ser solo el colesterol, la grasa, sino que ahí está metiendo fundamentalmente la cantidad de hidratos de carbono que estamos consumiendo. Y llegamos al último, que este es el de los más interesantes, el tema del cáncer. Actualmente, el cáncer ocupa el segundo lugar tras las enfermedades cardiovasculares en cuanto a la mortalidad. Y tenemos una serie de factores dietéticos generadores, que actúan como factores etiológicos de enfermedades neoplásicas. Uno de ellos es la obesidad. La obesidad, el estilo de vida sedentario, el abuso de azúcares, de grasas saturadas, sobre todo de azúcares. La obesidad puede ser causa de fracaso en el tratamiento o aumento de recaídas en el cáncer de mama en mujeres. La obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad es un tejido, la grasa es un tejido donde se van a sintetizar hormonas. Y a veces la mujer cuando está en contacto con mucha cantidad de estradiol, sí que puede tener tendencia a la formación del tumor. Para evitar eso, pues aquí se habla mucho del tema de la fibra soluble. En el hombre se ha visto que la obesidad también disminuye la supervivencia por cáncer de próstata. De hecho, existe una relación directa entre el aumento del riesgo de desarrollar cáncer colorectal y la obesidad. Entonces, ¿qué métodos podríamos hacer aquí? Pues aquí hay una cosa que cuesta decirlo, pero ahora lo veremos en el adulto cuando veamos el envejecimiento en el adulto. La restricción calórica actúa como protector frente al cáncer. ¿Siempre se puede hacer una restricción calórica? No, hay que manejarla. Pero lo que se ha observado es que si yo restringo calóricamente, mm, pero claro, la restricción calórica ahora no significa que le quite los alimentos, no. Voy a restringir calorías, sobre todo de dónde proceden esas calorías y se las voy a incorporar de otra manera. Porque la restricción calórica se ha observado que en el cáncer, como disminuye la exposición celular a concentraciones elevadas de glucosa, de insulina y de factores de crecimiento. Se sabe que el tumor, cuando se pone enfrente de concentraciones altas de glucosa, de insulina y de factores de crecimiento, se propaga con mayor facilidad. Luego, pues la restricción calórica me va a evitar eso, que el tumor no esté expuesto ante estas concentraciones. Que también la restricción de calorías inhibe la vía metabólica de la molécula diana de la rapamicina. Interesante esta, que está involucrada en la modulación inflamatoria y tumoral. La rapamicina, lo voy a poner aquí. Las vías metabólicas. Hay varias vías metabólicas, la MPK, pues una de ellas, la rapamicina, también tiene mucho interés. Eh, Eso es la obesidad. En cuanto a las carnes rojas y procesadas, aquí salió la Organización Mundial de la Salud, sacó que las carnes eran las responsables, incluía dentro de los riesgos del cáncer. Pero claro, esto fundamentalmente estaba dedicada más a la carne, porque claro, echarle la culpa del cáncer a la carne roja, cuando todavía se ha comido carne roja,
Pues es un poco. Ahora, si me dices que es por la carne procesada, sí, ya se sabe que las salchichas, se sabe que determinadas carnes procesadas aumentan el riesgo, sobre todo por las cosas que llevan, no en sí por el alimento, sino por las cosas que llevan. Pero aquí se habla de restringir la carne, sobre todo la procesada, y la carne roja por debajo de 300 a 500 gramos. En cuanto al alcohol, el alcohol está implicado en la aparición de neoplasias, de tumores de esófago, de estómago, de hígado, de cuello y de cabeza. Y existen estudios que relacionan un aumento de la ingesta de alcohol y un descenso de la ingesta en folato. Luego, entonces, ¿el culpable es el alcohol o es porque está produciendo un descenso del folato? Sobre todo en el cáncer colorectal. A ver, claro, justo, Javier, es que echamos la culpa, no. La técnica culinaria, si la técnica culinaria me está generando aminas heterocíclicas, pues claro que sí, que eso es un riesgo. Pero el problema no está en la carne, el problema está en el cocinado, en el tipo de cocinado que estoy haciendo. No, no le puedo echar la culpa a la carne. Entonces, si yo entonces digo, pues entonces el mejor el cereal. No, porque si el cereal lo tuesto, genero acrilamida. ¿Verdad? Pero bueno, se intentó incluir mucho más, demonizar la parte de la proteína animal y meter la proteína vegetal. Y el cáncer sigue aumentando. Bueno, ¿qué más? En cuanto estaba hablando del alcohol. Cuanto mayor es la ingesta de alcohol, desciende la ingesta de vitamina B9 y esto se ha relacionado con un riesgo de mayor riesgo de cáncer colorectal. También existen estudios que relacionan la obesidad y el consumo de alcohol con el aumento del cáncer de mama. Y luego vienen los lácteos. Y aquí hay mucha controversia en los lácteos. Porque se ha observado que varios estudios hablan de la relación del consumo de lácteos con el aumento de la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, sobre todo ¿por qué? Por el aumento de caseína y por el aumento de calcio. Y estos dos van a aumentar la incidencia del tumor prostático. Es verdad que se necesitan más estudios y cuál puede ser el culpable, pero que el lácteo es un inflamatorio y que habría que controlarlo, sí. También el calcio inactiva la vitamina D y el consumo de lácteos aumenta el receptor, en los niveles del receptor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, y todo esto puede dar lugar a la aceleración de un tumor. De hecho, en otros estudios, incluso que son bastante controvertidos, se habla de la leche, del papel protector de los lácteos en el cáncer de colon, de la vejiga y el esófago. Hombre, yo aquí entiendo que no es el lácteo en sí, sino que se refiere al fermentado a través del yogur, del kéfir, etcétera. Entonces, como que no podemos decir, mantenernos, decir, no, es que el culpable es la leche. Bueno, la leche se sabe que es inflamatoria y que contiene mucha caseína. Ahora bien, si se ha visto un papel protector, ¿de dónde procede ese papel protector? Pues ya digo que fundamentalmente es por las fermentaciones. Y en cuanto a las nitrosaminas, claro, aquí sí, las nitrosaminas son un potente carcinógeno que proceden de los nitratos. ¿Y dónde están los nitratos? Procedentes de las verduras y del agua potable. Ahí hay nitratos. ¿Por qué aparecen nitratos en las verduras? Porque se abona el campo con nitratos. Y estos nitratos, bueno, también aparecen los nitratos en el proceso de salado, en el curado, etcétera, en los encurtidos. ¿Qué ocurre? Que los nitratos junto con las aminas que proceden de la digestión, se generan nitrosaminas. Y estos sí que están asociados con el aumento de cáncer. Las salchichas, por ejemplo, ese color rosado de las salchichas es debido a la presencia de estos nitratos, fundamentalmente. Nitrato de sodio y de nitrato de potasio. Y por último, los alimentos procesados, sobre todo durante el tratamiento térmico, se producen sustancias carcinógenas, como los benzopirenos, como los hidrocálculos aromáticos policíclicos que ha puesto ahí Javier, las aminas aromáticas heterocíclicas. ¿Cómo se forman? Durante la fritura, durante el asado, durante el ahumado de las carnes. Y estas sustancias aumentan el riesgo de producir cáncer de esófago y de estómago. Luego, el culpable no es en sí la carne, sino es el procedimiento que estamos utilizando, la técnica culinaria. Si tú lo haces al vapor, lo haces a baja temperatura, no tendrías ningún problema. El problema es que cocinamos rápido porque queremos comer rápido. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Subimos la temperatura, mucha temperatura, entonces sí que estamos generando sustancias tóxicas. Pero si tú haces un cocinado a baja temperatura, que es lo que se debería hacer, lo que pasa es que tardas más, pues sería lo más adecuado. Llegamos ahora a patrones dietéticos protectores. Según varios estudios, el cáncer de mama
se puede prevenir consumiendo gran cantidad de fruta y verdura, un riesgo del 11%. Cuidadito con esto, porque la fruta también contiene muchos azúcares. Y hemos dicho que la exposición de un tumor a los azúcares tampoco sería lo más adecuado. Entonces tendríamos que valorar esto. Fruta, pero con baja carga glucémica. Porque índice glucémico me va a dar la respuesta, pero lo importante es la carga glucémica. También se hablan de crucíferas. ¿Conocéis la sustancia que contienen las crucíferas que son importantes a nivel del tumor? De que son capaces de evitar la promoción y el desarrollo de un tumor. ¿Conocéis este? Sí, correcto, Minerva, el sulforafano. En el brócoli, en la col, ¿vale? Entonces, ahí se ha demostrado una prevención del cáncer colorectal, una reducción de un 18%. También, por ejemplo, en el tomate, en las espinacas, en las zanahorias, que son ricas en carotenos, una reducción de un 19%. Los polifenoles, el té verde, que está presente en el té verde, está presente en la piel de la uva, la vitamina D también es importantísimo en la prevención. También es importantísimo en la prevención porque ya no solo, la mayor parte de nuestras células contienen receptores de vitamina D y eso ya nos tiene que hacer ver. Nuestro organismo lo fabrica, el problema es la exposición, que no le hacemos una exposición adecuada a luz solar. Y encima la vitamina D regula también el tema inmunológico, que también es importante en problemas cuando hay problemas de cáncer. Luego entonces, sustancias que contienen, hemos dicho sulforafano, pero también está el indol 3-carbinol, que inducen mecanismos de detección del ciclo celular, de la apoptosis celular, que se inhiben la adherencia y la invasión celular. Los carotenoides presentes en el tomate, en la zanahoria, en las espinacas, contienen alfa y beta caroteno, luteína, licopeno, beta-criptosantina, que son antioxidantes, que modulan el metabolismo carcinogénico, estimulan la función inmunológica, inhiben la expresión de los oncogenes, inhiben la proliferación celular. Los polifenoles presentes en el té verde, en la uva, en los vegetales, como el resveratrol, como los ácidos fenólicos, como la catequina, inhiben la proliferación celular, inhiben la apoptosis celular, aumenta la función inmunológica. Es decir, si os veis, todos van dedicados a inhibir la apoptosis celular, perdón, inducen la apoptosis celular, es decir, la muerte celular programada del tumor, y aumenta la función inmunológica. Estos dos son un juego muy importante. Es decir, yo hago que favorezco que haya una muerte celular programada y además aumento la función inmunológica, porque en verdad el tumor está rodeado de los linfocitos. Lo que pasa es que el tumor tiene mecanismos para engañar, pero está rodeado de los linfocitos. Saben que algo está pasando ahí, no le atacan porque un linfocito le podría atacar rápidamente. O sea, mantener los niveles elevados, adecuados, es que esa palabra no está bien dicha. Mantener unos adecuados niveles de una función inmunológica adecuada sería lo más conveniente. ¿Cuál es esa? Pues la que te haya sentir tú, que no cojas resfriados, que no cojas enfermedad y tal, que tu cuerpo reaccione rápidamente a la enfermedad. El efecto Warburg, que está basado también en el tema de la glucosa. Sí, sí, yo confío bastante en el efecto Warburg. De hecho, es una cosa que se da. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero pasa, ya verás lo que va a hacer el tumor, Javier, que te lo voy a explicar ahora mismo. En breve te lo explico. Lo siguiente, también la fibra ha demostrado tener un efecto protector frente al cáncer colorectal, aproximadamente 35 gramos de fibra, pero bien sea a través de fibra, fundamentalmente de fibra soluble. ¿Por qué? Porque la fibra soluble va a controlar los niveles de glucemia, va a controlar los aumentos de la glucosa, los aumentos de la insulina, los problemas de obesidad. Va a controlar los aumentos de los receptores de IGF-1, que pueden activar las vías de crecimiento celular, la proliferación celular, que inhiben la apoptosis, que se forman las neoplasias. Entonces, ¿cómo actúa la fibra? La fibra es que es brutal lo que hace. La soluble, ¿eh? Hace un aumento del tránsito intestinal, y esto aquí, las dos, la soluble y la insoluble, por lo que disminuye el tiempo de contacto entre el carcinógeno y la mucosa del colon. Pero también la fibra se une a ácidos biliares, impidiendo la transformación de ácidos primarios a secundarios, que los secundarios son considerados probablemente cancerígenos. Inhiben bacterias que están implicadas en la producción de carcinógenos y, como tiene un efecto prebiótico, favorecen la formación de butirato, y el butirato inhibe
el crecimiento de células tumorales. Bueno, mira, hay un producto ahora que ha salido, que no se me olvide, para la mejora de la permeabilidad intestinal, el tributirin, que es butirato, pero el butirato es un ácido graso de cadena corta para que llegue a nivel intestinal, al nivel del intestino delgado y sea utilizado por los colonocitos. Tributirin, interesante este. ¿Qué más cosa? El pescado. El aumento del pescado disminuye el riesgo de enfermedad hepática, un 18%, al igual que el de cáncer de esófago y colorectal. El problema podría venir aquí con la presencia de metales pesados. El ejercicio físico, importantísimo, el ejercicio y la restricción calórica. La restricción calórica y el ejercicio de resistencia actúan como preventivo de desarrollo de tumores, porque inhibe la vía mTOR. Apuntaros estas vías porque son muy interesantes entenderlas, ¿eh? La vía mTOR activan la vía AMPK, que es la proteína quinasa activada por monofosfato de adenina. Esta disminuye la formación de tumores, ¿vale? Esto tanto espontánea como inducida. Sí, son vías metabólicas. Vías metabólicas, metabólicas. Luego hacen su efecto de anabólico y catabólico. Y llegamos a la caquesia, eso. Llegamos a la caquesia tumoral. Y esto es, no sé si os habéis enfrentado vosotros ante un paciente oncológico, sobre todo en su etapa final, cómo se queda su cuerpo, cómo se queda su cuerpo, cómo pierden peso. No siempre ocurre así, pero generalmente hay una pérdida de peso. Eso es. Entonces, fijaos lo que hace el cuerpo, ¿eh? Es lo que se llama la caquesia nutricional. La caquesia nutricional es la pérdida de músculo con o sin pérdida de grasa, que es lo que se conoce como el síndrome de caquesia nutricional, y se produce hasta en un 80% de los pacientes oncológicos en estado avanzado y está relacionado con el 20% de la mortalidad en estos pacientes. ¿Cómo aparece esto? Bueno, la aparición de caquesia e intensidad experimenta una relación inversa a la supervivencia del paciente, es decir, cuando aparece la caquesia, la supervivencia del paciente disminuye. La anorexia también es un síntoma del síndrome de caquesia tumoral, es decir, si el paciente no quiere comer, porque está asociado también a la caquesia nutricional. Y fijaos lo que ocurre, lo que hace el tumor, ¿eh? El tumor, por medio del factor de necrosis tumoral, alfa, y el movilizador de lípidos, y el factor y el inductor de la proteólisis, lo que hacen, repito, estos tres, ¿eh? El tumor utiliza el factor de necrosis tumoral. Alfa utiliza el movilizador de lípidos, que es un factor, y utiliza el inductor de proteólisis. Y lo que hace el tumor es romper tejidos. Al romper tejidos se producen ácidos grasos libres y aminoácidos residuales. Repito, el tumor genera factores que me van a romper los tejidos. Entonces, al romperse el tejido, se producen ácidos grasos libres y aminoácidos residuales. El tumor no se oxigena de manera eficiente, pero necesita obtener energía. Hace un metabolismo anaerobio, que es lo que se habla sobre el efecto Warburg. Y se genera ácido láctico. El hígado interpreta esta situación de se está formando ácido graso libre, se están formando aminoácidos residuales y se está generando ácido láctico, y el hígado lo interpreta esta situación de formación de ácidos grasos libres, de aminoácidos residuales y de lactato como un déficit de energía. Y entonces lo que hace es aumentar la gluconeogénesis, produce glucosa. ¿Que tú no se la das? Pues el tumor dice, pues yo la quiero. Y produce glucosa. Y como consecuencia hay un aumento del gasto energético. Y se producen en este proceso proteínas proinflamatorias, que son proteínas de fase aguda. Y estas proteínas de fase aguda lo que hacen es mantener activo el síndrome de caquesia tumoral. Es decir, mantiene activo el estado inflamatorio crónico. Se puede medir en sangre como la proteína C reactiva. Y claro, si a mí me dicen esto, yo podría decir, bueno, vamos a ver, si el problema viene de que el tumor no se está oxigenando bien,
¿Cómo podría hacer yo para que el tumor se oxigene bien? Porque el problema es que el tumor está haciendo un mecanismo de fermentación, un metabolismo anaerobio y se está generando ácido láctico. Entonces yo lo que necesito es que la célula darle oxígeno suficiente para que pueda vivir. Porque el problema es que esa célula no está cogiendo suficiente oxígeno, no está haciendo un metabolismo adecuado. Y como no está haciendo un metabolismo adecuado, está generando ácido láctico. El ácido láctico lo que hace es embarrar la célula y el oxígeno no es capaz de penetrar. Por eso hay un problema con la oxigenación del tumor. ¿Qué haréis vosotros? Por eso cuando os dicen, no, una persona que tiene cáncer, lo suyo hay que tomar antioxidantes. Cuidado con eso, porque los antioxidantes necesitamos que haya oxidantes que penetren, que sean capaces de penetrar el oxígeno en la célula. De hecho, no sé si conocéis a una doctora que habla sobre utilizar el aceite de lino y utilizar los puentes de azufre, los puentes de el ácido azufre. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? El requesón, ¿por qué hace eso? Porque lo que se sabe es que si utilizas el aceite de lino, que es muy rico en dobles enlaces, y los dobles enlaces van a traer oxígeno, y utilizas el requesón, que haya azufre, va a poder penetrar dentro de la célula y oxigenar la célula. Por eso se hablaba de este tipo de Budwig, ¿no? ¿No era Budwig? Sí, sí, me parece que era la dieta Budwig. Bueno, pues se ha evidenciado, no quisieron decir que el aceite de lino, pero se ha evidenciado que los omega 3 pueden hacer este efecto e incluso puede aumentar la masa muscular. Luego, en una persona con caquesia tumoral, lo primero hay que tener cuidado con el hierro, porque el hierro es un oxidante, el tumor quiere mucho hierro, ¿vale? Entonces, cuidadito con meter, no es que está en problemas de anemia, el problema es que no está absorbiendo el hierro, no es que esté en problemas de anemia, es que no está absorbiendo el hierro porque el tumor se lo está llevando. Luego, tomar el omega 3, etcétera. Se le podría dar lactoferrina para regular incluso el sistema inmunológico. Sería interesante. Retirar, retirar el preparado que se le está dando de hierro en caso de anemia, ¿vale? Porque generalmente cuando hay caquesia nutricional y estamos en las etapas finales suele haber muchos problemas de anemia. Pues la lactoferrina sería interesante, el omega 3, la lactoferrina e incluso el omega 3, pero omega 3 de cadena larga, es decir, no meter solo el ácido alfa-linolénico, sino meter el EPA, el omega 3 DHA, que son incluso mayor cantidad de dobles enlaces, pues podría funcionar. Y el tratamiento con ozono también. ¿Por qué? Porque son elementos que obligarían a que la célula tuviera mayor exposición al oxígeno. El problema viene, Javier, de que la célula está embarrada de ácido láctico y el ácido láctico la acidez no permite entrar el oxígeno, no permite la difusión del oxígeno. Eso es uno de los problemas que tiene, que a nivel mitocondrial la célula no está ejerciendo por eso se hablaba, Javier, de las dietas alcalinas. Las dietas alcalinas tuvo mucha fama porque, como vieron este efecto que producía el tumor, pues se pensaba que la dieta alcalina, pero claro, el medir el pH a un alimento, luego lo que ocurre en tu cuerpo no tiene nada que ver. O sea, esas dietas luego, que son interesantes, igual son interesantes por la presencia sobre todo de compuestos bioactivos, pero no porque me vayan a quitar la acidez, no, porque mi organismo, en cuanto yo como algo, lo que me hace es mi ácido clorhídrico. Es decir, la alcalinidad que presente no tiene mucho sentido. ¿Todo claro este tema? ¿Alguna duda de este que nos pasamos al otro tema? ¿Hay alguna duda? Venga, vamos a por otro, venga. Vamos a por otro tema, que es el tema 10. La semana que viene, el martes, nos quedaremos un poquito más, ¿vale? De 4 a 5, de 5 a 6, lo mismo hasta las 7, ¿vale? Y así termino el refuerzo, porque me quedan pocas preguntas del refuerzo. Vamos al tema 10. Y el tema 10 viene esta que también me encanta, este tema. Me encanta. El siguiente sería el adulto mayor. En la semana que viene, el martes, vemos el adulto mayor, que es muy poquito, que vamos a verlo, sobre todo lo que le pasa al adulto mayor. Pero para entender el adulto mayor tenemos que entender primero el envejecimiento, lo que ocurre en el organismo a una persona conforme va pasando la edad, porque la edad es un factor condicionante de esto. Entonces, lo primero, me dicen, si pudiéramos relacionar la restricción calórica y la esperanza de vida,
Porque claro, yo estoy viendo ahora gente que está en contra de eso, de la restricción calórica. Claro, restricción calórica como tal no se refiere a que hagas un ayuno y dejes de comer, es que no se refiere a eso. Una restricción calórica, sobre todo, se va a deber a restringir determinados alimentos. Claro. Entonces, mira, vamos a ver cómo podemos nosotros, en este tema vamos a ver la relación que hay entre una restricción calórica y la longevidad o la esperanza de vida. Porque también hay que tener en cuenta la calidad de vida, ¿eh? Calidad de vida y esperanza de vida. Es decir, así voy a vivir yo 100 años, pero estoy en malas condiciones. Estas dos cosas tienen que estar a la vez. Entonces, la primera vamos a ver distintas teorías. Me encantan estas teorías del envejecimiento. Bueno, existen varias teorías sobre el envejecimiento, las genéticas, las teorías evolutivas y las teorías estocásticas. Pero, ¿qué deben reunir estas teorías y qué deben demostrar? Lo primero que tienen que identificar estas teorías es que deben identificar el factor o los factores responsables de la prolongación o de la extensión de la vida. ¿Mediante qué? Pues mediante procesos que se hagan mutaciones, mediante experimentos, pero deben demostrar si hay factores o factores, hay un factor o factores que produzcan un alargamiento de la vida, una extensión de la vida. Deben demostrar que se pueden manipular el grado de envejecimiento. Deben explicar el por qué se pierde la capacidad de mantener la homeostasis en la etapa final. Deben aclarar las tablas de la vida o las tablas de la mortalidad, que son herramientas estadísticas y modelos matemáticos que resumen la probabilidad de supervivencia y de muerte de una población en determinados intervalos de edad. Todo esto deben aclarar este tipo de teorías para que puedan decir que, que la teoría del envejecimiento es razonable o que pueda entrar dentro de una teoría en la que se puede investigar y se pueda estudiar. Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera que nos dicen es una teoría genética y ahí vais a conocer una. Seguro. La teoría genética, ahí están las teorías de la mutación somática, está la hipótesis del soma desechable y la que está en boca de todos es la teoría de los telómeros. ¿Os suena esa la teoría de los telómeros para el envejecimiento? ¿Os suena? El acortamiento de los telómeros. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues esta teoría de los telómeros se basa en frenar o bloquear el proceso que produce un acortamiento en los telómeros. Es decir, en la longitud para luchar contra el envejecimiento. De hecho, se habla de una enzima, la enzima telomerasa. Determinados alimentos están relacionadas con ello, porque el acortamiento del telómero en cada uno de los ciclos de la división celular es el factor responsable de la limitación de la proliferación de los cultivos de células. Esta es la más conocida. Bueno, las otras también se conocen, pero la que más ha entrado en boca de todos es esta, la teoría de los telómeros. Por supuesto, hay alimentos y cómo se ha visto una persona cómo ha rejuvenecido mediante la enzima telomerasa. Raúl, ¿y se puede comprar la enzima telomerasa? Hombre, podemos activarla mediante el tipo de alimentación y aquí entra mucho el tener parte, sobre todo el NAD, el resveratrol, etcétera, activar la glutatión peroxidasa a través del N-acetilcisteína, etcétera. La siguiente que viene es la teoría evolutiva. Y aquí también está la teoría del sistema inmunológico, la teoría de la supervivencia inmediata, la teoría del, ¿cómo se llama esta? La teoría del ciclo de la célula reproductora, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en esta, en la teoría del ciclo de la célula reproductora, que se basa en las hormonas que regulan el acto de reproducción y que van a actuar en el control del envejecimiento, que también es interesante. Y por último tenemos las teorías estocásticas, que dentro de estas teorías está la teoría mitocondrial. La teoría del estrés oxidativo, que es la antigua teoría que se conocía como la teoría de los radicales libres, la teoría de la velocidad de la vida, la teoría de la acumulación de daños, las teorías matemáticas, las teorías de las matemáticas basadas en la matemática sin la física y la teoría de la entropía del desorden. Bueno, vamos a centrarnos en la teoría mitocondrial, ¿vale? En las mitocondrias, ¿qué es lo que pasa en las mitocondrias? Y bueno, dentro de esta teoría se habla sobre todo de una sustancia que se toma para mejorar la eficiencia de las mitocondrias, que es la coenzima Q10.
Es decir, la ubiquinona o el ubiquinol. La ubiquinona es más barata, el ubiquinol es más caro, ¿vale? Pero el efecto es muy parecido, se ha visto mayor efecto con el ubiquinol, que es la forma reducida. Y entonces veremos las teorías, la teoría mitocondrial. Primero hay que ver una cosa, que es que el envejecimiento resulta, nosotros respiramos. Es decir, nuestro organismo está utilizando el oxígeno, pero claro, la paradoja es que conforme vamos respirando nos vamos oxidando. Entonces, el envejecimiento resulta del daño oxidativo o del daño progresivo que especies reactivas de oxígeno ocasionan sobre el ADN mitocondrial. Estas especies reactivas se conocen como ROS. Y tenemos el O2 menos, no O2 menos arriba en la valencia, no, no, O2 menos, que se conoce como el anión superóxido. Y también tenemos al otro lado, tenemos el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Y estos son productos que ocurren en la reducción del oxígeno. Es decir, cuando la mitocondria coge oxígeno, pues va a pasar esto. Y son producidos durante el metabolismo por como he dicho, por la mitocondria. Esto es durante el metabolismo aerobio, en presencia de oxígeno. Que la mitocondria lo que quiere es eso, un metabolismo aerobio. ¿Qué ocurre? Que del 1 al 5% del oxígeno total consumido por la mitocondria no es reducido a agua y se forma, repito, en la mitocondria lo que hace es coge oxígeno y lo reduce a agua. Entonces no hay problemas. El problema es que dependiendo de la mitocondria, lo que va a hacer es que me va a generar una proporción, hay un oxígeno total consumido por la mitocondria que no se reduce a agua, sino que se forma anión superóxido, O2 menos. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos una enzima que ese anión superóxido me lo transforme a otro compuesto que me haga menos daño. ¿Conocéis esta? El SOD. ¿Conocéis esta enzima? SOD. ¿Os suena? La superóxido dismutasa. Entonces, la superóxido dismutasa lo que hace es transformar este anión superóxido que se ha producido en la mitocondria, lo transforma a peróxido de hidrógeno, H2O2, que es un oxidante también. Es menos fuerte que el anión superóxido, pero también es un oxidante. Pero mi organismo utiliza otra enzima para poder quitarla, que es la catalasa. De hecho, la catalasa está asociada con el tema de las canas. Cuando hay problemas con la catalasa, se produce el encanecimiento y tal del pelo, etcétera. La catalasa. Entonces, nuestro organismo, repito, la mitocondria en su reducción entre el 1 y el 5% del oxígeno que consume no es capaz de transformarlo a agua, sino que lo transforma en anión superóxido. Nosotros tenemos una enzima que es la superóxido dismutasa que me lo transforma en peróxido de hidrógeno en agua oxigenada. Y tenemos otra enzima que es la catalasa, que ese agua oxigenada me la convierte a agua. Luego, no hay problema ya, lo transforma en agua y en oxígeno. Y así es como nuestro organismo se libera de estas especies reactivas, de estas especies que se producen durante la oxidación a nivel mitocondrial. Entonces aquí se habla de meter sustancias para que puedan donar electrones, porque lo que estamos viendo aquí es una oxidación, puedan donar electrones y se habla de los polifenoles. Pero claro, aquí sabemos que los polifenoles es verdad que tienen esta actividad de donar electrones, lo que no sabemos es la biodisponibilidad. Como no sabemos la biodisponibilidad, los polifenoles se sabe que también afecta a nivel de la microbiota y a ver si va a ser a través de la microbiota como está haciendo este efecto reductor. Pero también se habla de meter alimentos o de intentar activar determinadas vías. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que también durante estos también se me forman, la mitocondria es capaz de formar hidroxiperóxidos, que para eso utiliza la glutatión peroxidasa, ¿vale? O sea, dependiendo del ciclo metabólico, también se producen hidroperóxidos y aquí la glutatión peroxidasa tiene su efecto. Entonces, lo ideal sería que tengamos activas catalasa y la glutatión peroxidasa. Joder, G-Pex. Eso sería lo ideal, que nuestro organismo tuviera cantidades adecuadas de la superóxido dismutasa, de la catalasa y de la glutatión peroxidasa. Claro, no es fácil esto, porque son moléculas grandes, son enzimas, y bueno, nosotros conocemos un precursor de la glutatión peroxidasa, que es el N-acetilcisteína,
También está presente la glutatión peroxidasa en el brócoli, en la manzana, en el ajo. La catalasa está en la piña, en las legumbres, en el hígado de ternera. Es decir, luego hay manera de. El superóxido de dismutasa está en el melón. Luego hay maneras de poder manejar este exceso de radicales de oxígeno debido sobre todo a los productos que se producen después de la oxidación que hace la mitocondria. Conocemos tres enzimas, hemos visto tres enzimas importantes, pero para el envejecimiento hay tres enzimas que hay que conocer. Para la longevidad humana son las sirtuinas. ¿Sirtuinas? ¿Os suenan las sirtuinas? ¿Os suenan? Estas son enzimas que reparan el genoma. Y entonces, aquí David Sinclair, que es un experto en longevidad, se demostró, se dio cuenta que estas sirtuinas dependían de la molécula NAD. ¿Os suena el NAD? Bueno, lo hemos visto en bromatología. Nicotinamina adenindinucleótido. Que esta enzima este tipo de molécula, que es un derivado de la vitamina B3. No, el precursor del glutatión es el NAC, N-acetilcisteína. Son dos cosas distintas. El NAD es para la obtención de energía. Luego se ha visto que este NAD participa en la formación de sirtuinas. Pero claro, nosotros no podemos fabricar el NAD, lo fabrica nuestro cuerpo. Necesitamos meter precursores. Y aquí los precursores son el NR. Esto no los tenéis que aprender, ¿eh? Esto lo digo yo de manera. El NR, que es el ribósido de nicotinamida, y el NMN, que es el mononucleótido de nicotinamida. Esos dos son las que han tenido mucha fama. Hoy en día se sabe que la absorción es muy bajita. Y otro también es importante, que son el extracto de resveratrol, que este no es caro. Extra- De resveratrol, el extracto de resveratrol, que este ha cogido un papel relevante. Eso es un lado, las sirtuinas, y por eso se hablan del NAD y del extracto de resveratrol y los precursores del NAD. La telomerasa, que es la que preserva, que hemos dicho antes, la teoría de la telomerasa, que es la que preserva los extremos cromosómicos. ¿Cómo mejoramos esto? Con el té verde, con el omega 3, con la curcumina, con el aceite de oliva virgen extra. Y con eso mejoraríamos los valores de telomerasa, sin tener que comprarla encima. Y por último, la glutatión peroxidasa, ya lo sabemos, que es la que neutraliza los radicales libres. Y el precursor más activo es el NAD, el NAC, el N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, fundamentalmente. Recordar que el glutatión peroxidasa está formado por un tripéptido, por tres aminoácidos, y que el N-acetilcisteína, la glicina, que también sería otro precursor, y el ácido glutámico que nuestro organismo lo fabrica. Con todo ello, ¿para qué sirve todo ello? Para entender la esperanza de vida. ¿Hasta cuántos años podemos vivir más o menos nos han establecido el ser humano? ¿Hasta qué edad puede vivir el ser humano? Más o menos sabiendo su oxidación, sabiendo su homeostasis. ¿Hasta qué edad más o menos podríamos vivir? Bueno, nos dicen que por supuesto, también va a determinar entre 110 y 120. Y claro, te coges las tablas de población que tenemos, el año pasado, alrededor del 1 de enero más o menos, la población de mayores de 64 años ya ascendía a cerca de 10 millones, donde el 56% son mujeres, por supuesto el 44% hombres. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa sería la esperanza de vida, perfecto, yo puedo vivir, pero claro, también esto va asociado a la calidad de vida, porque la calidad de vida va asociada al bienestar físico y al bienestar mental. Es decir, la calidad de vida es mayor en la mujer que en el hombre. Tan importante es la esperanza de vida como la calidad de vida. Yo puedo tener mucha esperanza de vida, pero si la calidad de vida es mala, pues no. ¿Cuál es el país que tiene mayor proyección de esperanza de vida asociada a la calidad de vida? ¿Cuál es el país? Japón, correcto. Entonces, se buscan maneras de cómo podríamos detener, esta palabra detener el envejecimiento, bueno, cómo podríamos manejar el envejecimiento. Y se habla mucho sobre el tema de la restricción calórica.
Esto se habla mucho también en las dietas keto, en las dietas del ayuno intermitente, etcétera. ¿Por qué? Porque la restricción calórica se sabe que aumenta la vida media y la vida máxima, y esto se ha hecho en estudios, sobre todo se ha demostrado en estudios en ratas, en ratones y en levaduras. Es verdad que extrapolarlo al ser humano no es fácil. Y hay mucha controversia porque no se sabe si es debido a la restricción de energía, ese aumento de esperanza de vida, o es que lo que hacemos es modificamos. Hacemos restricción calórica y decimos, bueno, pues el culpable de la mejora de la esperanza de vida es porque se ha reducido la cantidad de calorías. Y otros estudios dicen, no, la esperanza de vida ha mejorado porque al realizar la restricción calórica te has basado en reducir fundamentalmente la ingesta de hidratos de carbono y has aumentado la ingesta de proteínas y de grasas. O sea, no se sabe exactamente cuál es la opción, si es porque has quitado los alimentos en sí o porque has hecho una restricción fundamentalmente de la parte de la glucosa, correcto. Yo también creo que es eso, Javier. Yo también creo que viene. ¿Por qué? Porque sobre todo el envejecimiento está, las moléculas se glican. Cuando hay mucha cantidad de glucosa y el envejecimiento está relacionado con la glicación. ¿Vale? Entonces seguimos. Entonces tenemos que ver la evidencia de cómo, de las hipótesis que aparecen para poder demostrar esto. ¿Vale? Lo que se sabe es que existe evidencia de que la restricción calórica retrasa la aparición y el desarrollo de la mayor parte de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Y aquí, cuando hablamos de esto, hablamos de enfermedades degenerativas, de las enfermedades inmunitarias de origen neoplásico, ¿vale? Existen varias hipótesis que son las que vamos a ver ahora en cuanto a la restricción calórica, cómo puede retrasar el envejecimiento. Y entonces la primera fue que estamos hablando de que esto se dio, esta hipótesis fue de los años 90, ¿eh? La primera fue la hipótesis de la alteración del sistema glucosa-insulina. O sea, que ya la gente sabe esto, lo que pasa es que se ha parado y se dejó, dijo, pero bueno, si ya en los años 90 hablamos de eso, ¿cómo no se ha metido una dieta que está basada fundamentalmente en los hidratos de carbono? Bueno, pues para enfermar a la gente, porque si no, no tiene otro sentido. Entonces aquí la alteración del sistema glucosa-insulina nos dice que existía una relación entre la restricción calórica y la concentración plasmática de glucosa. Y que un descenso de 15 miligramos por litro y un descenso de la concentración de insulina por debajo del 50% es lo más adecuado para la mejora en la prolongación de la vida o el retraso del envejecimiento, el retardo del envejecimiento. O sea que ya se estaba hablando de la glucosa y la insulina que tenían un papel relevante, pero no se ha hecho caso de eso. Estamos hablando del año 90, ¿eh? De hecho, las alteraciones en el sistema de señalización de la insulina, en este caso, se ha visto que cuando se producía esto, aumentaba la vida de tres especies. Aumentaba la vida de un insecto, de un nemátodo y en ratones. Claro, extrapolar esto a humanos no es fácil, ¿vale? No es tan sencillo, ¿vale? Entonces, lo que sí se ha visto es que si se restringen los hidratos de carbono, las concentraciones de glucosa baja, la salida de insulina continuamente baja, y esto, claro, esto podría estar relacionado con la mejora de la esperanza de vida, sobre todo porque no se está exponiendo a tantas cantidades de glucosa. Se sabe que una restricción de alimentos ricos en hidratos de carbono asimilables y sustituirlo por alimentos que tienen mayor efecto termogénico, y dices, ah, pues Raúl, pues la grasa no tiene mayor efecto termogénico, pero se metaboliza muy bien. No tiene efecto termogénico, pero se metaboliza muy bien. La proteína es la que mayor efecto termogénico tiene. ¿Vale? Y de hecho están cogiendo estos dos, sobre todo la grasa está cogiendo un papel relevante en lo que se había demonizado, ahora se está volviendo otra vez para atrás. Eso es en cuanto a la hipótesis de la insulina y la glucosa. Pero luego la otra hipótesis es que se produce una alteración del eje de la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento análogo a la insulina tipo 1. ¿Qué pasa? Pues que la restricción de las calorías conduce a niveles plasmáticos, a niveles disminuidos del factor de crecimiento análogo de la insulina tipo 1, del IGF-1. Y esto se ha demostrado en ratas y ratones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los principales procesos patológicos son la demencia y la depresión en las personas mayores. ¿Qué ocurre? Pues que en las personas mayores hay un problema con la homeostasis. A medida que se avanza en la edad, los mecanismos internos pierden la eficiencia para equilibrar la temperatura, para equilibrar el agua,
para equilibrar la glucosa y para equilibrar la presión arterial ante factores de estrés externos. Esto es importante porque si yo controlo estos valores, podría manejar el tema del envejecimiento. Y entonces necesitamos hacer una serie de pautas de puntos de vista del envejecimiento. Y van por tres puntos de vista. Y los tres son importantes. Una función psicológica, una parte psicológica, un punto de vista social y un punto de vista ya, en este caso, fisiológico. Lo que ocurre, y esto ahora os digo cuál es pregunta de examen, sobre todo en la reestructuración de la comparación de la composición corporal de los adultos mayores. Tan importante es la nutrición como la parte social y como la parte psicológica. Los principales procesos patológicos del envejecimiento, ¿cuáles son? Cuando una persona está en el envejecimiento, ¿cuál es el principal proceso patológico que le aparece? La demencia y la depresión. De hecho, la prevalencia de depresión es mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres tienen mayor calidad de vida, pero tienen también mayores problemas de depresión que el hombre. De hecho, los estados depresivos se relacionan con un peor estado nutricional. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de interés por los alimentos, porque hay una pérdida de interés por la comida. La demencia conlleva la pérdida de la memoria y de las funciones intelectuales. De hecho, la, la Organización Mundial de la Salud indica que la forma de demencia más habitual, ¿cuál es? Dentro de las demencias, ¿cuál es la más habitual que, que ahora mismo la que está en mayor el Alzheimer? ¿Vale? Entonces aquí, que esto se da prácticamente entre un 50 y un 60%. Y luego seguida de la demencia por causa vascular. Y en las personas estas personas suelen mostrar rechazo, cuando tienes una persona que tiene Alzheimer, suelen mostrar rechazo por el alimento, o que también no, no sepa tragar, ¿cómo se llama eso? Espérate, tenga problemas de disfagia en la devolución, pero sobre todo problemas de disfagia, o incluso presentan problemas tienen una disminución del apetito. Por eso se habla que en este grupo de población, cuando hay problemas de disfagia, de rechazo por el alimento, se utiliza mucho el tema de los batidos para personas mayores. Y el tema de la demencia, como he dicho, va generalmente asociado a la edad. Ya tenemos una cosa, un factor patológico que tenemos que trabajar. El otro factor, una cosa, en cuanto a los nutrientes que podríamos dar, yo leí bastante. El aceite de coco, debido a más que con el ayuno, sino más con la restricción calórica y sobre todo quitarle la cantidad de hidratos de carbono, sobre todo el pan y tal, por la mañana, el aceite de coco se ha visto que es bastante preventivo sobre las enfermedades de demencia, sobre todo con el Alzheimer. ¿Por qué? Porque el ácido graso de cadena corta no metabolizan como los ácidos grasos de cadena larga, se hacen por otro sistema de metabolización y al parecer tiene un efecto positivo a nivel cognitivo. Entonces vamos a ver qué nutrientes le podríamos dar nosotros. A ver, el podcast que os puse hablan de quitar los carbohidratos en este paciente. Hombre, claro, si esto va todo encaminado a eso, si estamos encaminados, si hay unos problemas elevadísimos de obesidad, de demencia y tal, pues ¿a qué lo podemos echar? Si lo vamos a echar, lo podemos achacar a la dieta, ¿qué tipo de dieta hemos tomado durante los últimos 30 años? Una dieta basada fundamentalmente en el hidrato de carbono. El hidrato de carbono y los azúcares. Entonces vamos aquí, vamos a seguir. He empezado a ver, ¿qué has puesto? Son 4 horas. Bueno, pues lo escucharemos poquito a poquito. Seguimos. En los nutrientes. En cuanto a los nutrientes que se le puede dar a una persona con problemas que estamos en la demencia o para mejorar los problemas psicológicos, sobre todo, aunque los resultados es verdad que no son concluyentes, podríamos decir que hay determinados nutrientes o dieta que podrían tener un papel protector frente al deterioro cognitivo. Y se habla sobre los omega 3 DHA. Pero claro, esto también, los omega 3 DHA, claro, si ves el estudio que también tiene un efecto inflamatorio, pues a mí lo tomaría en cuenta. Pero bueno, siempre se ha dicho que los omega 3 DHA tienen un papel importante, es verdad, en el desarrollo cognitivo. Ahora a ver, que también pueda tener un efecto inflamatorio, pues en el estudio parece ser que sí, ¿vale? ¿Qué tipo de alimentación? Pescado, frutos secos, frutas.
Pero claro, ahí metemos también mucha cantidad de hidrato de carbono, pero nos dicen que sí, que para las personas con esto pues, pueden meter verduras, frutas, frutos secos, pescado, etcétera. Luego está la parte social. Y la parte social, recordar que en un estado, la salud es cuando tienes un estado de bienestar físico, mental y social. O sea, no solo es estar bien físicamente y estar bien mentalmente, sino que también tiene que tener una implicación social. De hecho, cambios sociales pueden ocurrir con la pérdida de personas afectivas, el cónyuge. ¿Y esto quién lo va a notar más? ¿El hombre o la mujer? Cuando hay una pérdida del ser querido, ¿quién lo va a notar más? ¿El hombre o la mujer cuando se pierde? El hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué, Sara Minerva? ¿Por qué el hombre? Infinitamente, joder, encima así, tajante, ¿por qué el hombre? ¿Por qué el hombre puede dar eso? ¿Por qué el hombre va a notar esa parte social? Va a notar. Pues lo primero, el hombre no va a estar preparado para enfrentarse a una alimentación él solo en cuanto a preparar la comida y todo eso. No, 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 pues mi padre sí que lo hacen. Bueno, pero en general la población, el hombre no está preparado por eso. Además, hay una parte social también importante, aparte de la viudedad, también la jubilación. Porque una persona cuando entra en jubilación suele ser difícil. Sí, así es, y yo sí lo sé, Sara. Eso es, intentar incentivar pero claro, el hombre lo que no quiere es cocinar. Entonces, buscar maneras. El año pasado un grupo de mis compañeros vuestros decían, pues intentar hacer grupos para que cocinen para ellos, montar empresas que cocinen para las personas mayores y tal. Pero claro, eso, si no hay intereses económicos, pues va a ser complicado. Entonces, otra cosa importante, ¿por qué la jubilación también es un problema en el caso sobre todo en el hombre también, la jubilación? Bueno, la mujer también, va asociado a dos cosas, pero ¿por qué la jubilación también es un problema de posible desnutrición, de que pueda tener problemas con la alimentación, porque pierden la autoestima, horarios y, sobre todo, merma de ingresos. Hay una merma de ingresos, hay problemas con las relaciones sociales, ya no están en ese tema social. De hecho, en el hombre la soledad y la viudedad, y además del falta de manejo en la cocina, son los que le hacen que estén en un contacto muy limitado de alimentos. Y esto puede dar lugar a deficiencias nutricionales. ¿Por qué? Porque las personas mayores, sobre todo si es hombre, siempre comen lo mismo o un número limitado de alimentos. Y por último, y esto es pregunta de examen, ¿cómo se modifica un adulto mayor? ¿Cómo modifica su cuerpo? En cuanto a la parte fisiológica, vamos a ver la composición corporal. Y si os fijáis, porque os vais a dar cuenta cuando una persona entra en los adultos mayores, cuando hablo de adultos mayores a partir de 65, pero sobre todo a partir de 70 años. Y esto veis lo que ocurre sobre todo en la composición corporal, que es importante en el envejecimiento. ¿Vale? ¿Qué le ocurre a la composición corporal en los adultos mayores? Pues que hay un aumento y una redistribución de la masa grasa. Pregunta de examen, ¿eh? Composición corporal en los adultos mayores. Y os vais a fijar en los adultos mayores y vais a ver cómo tiene esa composición corporal. Porque es alucinante. Repito, ¿eh? Lo que ocurre es que hay un aumento y una redistribución de la masa grasa. Es decir, aumenta la masa grasa y se redistribuye. De hecho, en un adulto joven, la masa grasa es el 15% del peso corporal. Pero en los adultos mayores de 75 años, estamos hablando del 30% del peso corporal. En los adultos mayores hay un aumento de la grasa. Y sobre todo, ¿dónde va a parar esa grasa? Cuando ves un adulto mayor, ¿dónde para esa grasa? ¿Dónde la tienen? Porque vas a ver cómo se ha redistribuido la grasa. Qué bárbaro, a ver. En la cintura, sobre todo, pero fijaros bien, es que os fijáis en la cintura porque si la persona ya la ha tenido en la cintura, siempre va a tener en la cintura. Pero si no, sobre todo se distribuye en el tronco superior. Y hay un descenso de la grasa subcutánea y de la grasa de las extremidades. Las piernas se quedan así. Fijaos, ya veréis, ¿eh? Fijaos cómo la grasa se ha redistribuido
Así se distribuye en los adultos mayores de 75 años, la grasa se distribuye en el tronco superior y desciende la grasa subcutánea y de la grasa de las extremidades. Es decir, hay aumento de la grasa y hay redistribución de la grasa. ¿Vale? Aumentamos hasta un 30% del peso corporal. Eso por un lado, la masa grasa. Pero es que también pasa otra cosa, y es que desciende la masa magra. De hecho, se sabe que es importante hacer ejercicio, sobre todo ejercicios de fuerza, cuando se llega a determinadas edades. ¿Por qué? Porque hay un descenso de la masa magra. Y la masa magra puede conllevar una pérdida de tejidos, principalmente el músculo esquelético, y hay menos fuerza muscular. Generalmente, los niños, los músculos en el adulto joven, entre unos 20 años más o menos, representa el 45% del peso corporal. La masa muscular, es decir, la masa magra. Mientras que en los adultos mayores es el 27%. Es decir, en los adultos mayores les sube la grasa, se redistribuye, pone ahí Javier que qué feo eso, se redistribuye y en los adultos y en cuanto a la masa magra, en los adultos mayores se baja al 27% del peso corporal, 45% en un adulto joven y 27% en un adulto mayor. Es decir, sube la masa grasa, se distribuye, hay un descenso de la masa magra y por lo tanto hay una pérdida de masa muscular, de fuerza muscular. Por eso es importante los ejercicios de fuerza. ¿Qué más ocurre en los adultos mayores? Pues hay una disminución del contenido mineral, fundamentalmente en las mujeres. Hay un contenido óseo que desciende en las mujeres. De hecho, el contenido óseo de las mujeres desciende un 40% a lo largo de su vida. En la menopausia, 5 años después de la menopausia, hay una pérdida del 20%. Sobre todo ahí se concentra la pérdida de calcio. Y a partir de los 60, el otro 20%. Es decir, a lo largo de su vida, fundamentalmente donde hay mayor pérdida de calcio es en la menopausia y a partir de 60 años. Más pérdidas en los adultos. Hay pérdida del contenido de agua. El contenido de agua de un adulto es del 70% y de un adulto mayor del 60%. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No me refiero a beber agua, no me refiero a beber agua hidratándose, ¿vale? Porque es un grupo de población que es susceptible de deshidratarse. Y ya os comenté, yo, una compañera vuestra que es directora de un geriátrico, comentaba eso, comentaba de que a los pacientes, que los familiares se enfadaban y tenían pautas para darles agua y las personas llegaban deshidratados al hospital. Entonces, el problema no es darle agua, el problema es darle agua con sus minerales, porque cuanta más agua le des a una persona de esas características, más le vas a deshidratar. No es beber agua, es beber agua con sus minerales. De hecho, vas al hospital, estás deshidratado y te enchufan el suero. El suero que son 9 gramos de sal por litro. Luego entonces, hay que pensar, no, pues entonces, ¿qué hago? ¿Le doy agua de mar? No, sino que incorporar la sal controlando también su hipertensión arterial, a ver si le vamos a meter sal, que está tomando el pobre 2 gramos de sal, que eso es bajísimo, bajísimo, le vamos a empezar a tomar 6 gramos de sal, no porque le pegas una subida de tensión, pero poquito a poquito hasta manejarle la cantidad de sal. Sobre todo en las personas que son susceptibles de deshidratarse. Estamos hablando de adultos mayores. Los adultos mayores también son un grupo de presentar, todavía no me voy a meter aquí, de presentar desnutrición. ¿Por qué? ¿Por qué pueden presentar desnutrición este tipo de población? Y un tipo de desnutrición, porque como siempre comen lo mismo, como siempre se están alimentando de lo mismo, pues pueden tener problemas de desnutrición. Sobre todo desnutrición proteico-energética. Realmente consumen mucha cantidad de hidratos de carbono. Si tú te ves a la población adulto mayor, les encanta los helados, la bollería, el pan, fundamentalmente consumen mucha cantidad de hidratos de carbono. Pero aquí sí que hay un descenso, hay una desnutrición proteico-energética. Lo que hay que acostumbrarle, no, es que claro, no mastican bien el tema de la proteína y por eso no comen carne, no comen pescado, pues no lo mastican. Pues no, pues habrá que buscar métodos, texturómetros. Es verdad, ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque es una manera, sobre todo está basado fundamentalmente en el hidrato de carbono, en el pan, la cantidad de pan que consumen, los bollos, etcétera. Entonces, tenemos que controlar el estado nutricional de este tipo de población, porque un estado nutricional adecuado se relaciona con una mejor calidad de vida y de capacidad funcional. Es decir,
A la hora de elaborar dietas para adultos mayores, hay que enfocarlas a que necesitamos meter alimentos para mejorar su capacidad funcional y mejorar su capacidad, su calidad de vida. Luego, si estamos teniendo una deficiencia proteico-energética, pues tenemos que empezar a meter alimentos, bajar los hidratos de carbono, que no va a ser fácil. Y digo, "No, para los años que me quedan a mí, yo ya quiero comer, yo ya como lo que me da la gana". Claro, el problema es que luego vienen los problemas, los achaques, los dolores, etcétera. Una dieta adecuada, eso le va a mantener una calidad de vida adecuada. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer? Vamos a hacer una valoración del estado nutricional mediante medidas antropométricas. Y entonces vamos a ver la de los adultos mayores. Utilizamos indicadores antropométricos como la circunferencia y los pliegues cutáneos. El índice de masa corporal, la talla, el peso es muy importante, y para ver si tiene una desnutrición proteico-energética. Por supuesto, hay pruebas de cribado nutricional mediante encuestas y empezamos primero por los indicadores antropométricos. Como sabemos que hay una redistribución de la grasa y un descenso de la masa magra, estos cambios los tengo que tener yo en cuenta a la hora de estudiar los parámetros antropométricos. ¿Por qué? Por aquí os decía, si a mí me dicen que una persona tiene el índice de masa corporal por encima de 25, ya lo estoy catalogando de sobrepeso, tengo un problema aquí. Porque en los adultos mayores se ha visto que tienen que tener un poquito más porque su redistribución de la composición es esa y no entraña riesgo cardiovascular ni riesgo de mortalidad. Entonces, una pequeña obesidad, perdón, obesidad, un pequeño sobrepeso en los adultos mayores es garante de la salud de vida en el caso de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en este caso no podemos considerarlo como un adulto joven. Si aquí se ha redistribuido la grasa y ha descendido la masa magra. De los cambios que sufre en la composición corporal pueden afectar los resultados obtenidos en los parámetros antropométricos, porque, repito, hay una redistribución, ¿vale? La grasa sube, se localiza en el tronco superior, se baja la grasa subcutánea de las extremidades, se quedan delgaditos de las piernas, de las extremidades, y la masa grasa sube todo. Es que me estoy acordando del comentario que ha hecho Javier, de que qué feo eso. Bueno, ahora cuando les vea en la piscina voy a pensar en ti, Javier. Bueno, seguimos. Entonces, esto puede trastocar un poquito el tema de los parámetros, los indicadores antropométricos. El primero que consideramos que hay que tener en cuenta es la circunferencia y el pliegue cutáneo. A ver qué pones. Totalmente. Es que mi abuela le decía, qué fea es la vejez. Y así es. Bueno, el primero que tomamos es la circunferencia. Luego veremos los pliegues cutáneos. El pliegue cutáneo, vamos a ver el pliegue supraescapular y el tricipital. Entonces, generalmente la normalidad empieza, ahora lo vamos a ver en percentiles, que lo vamos a ver la siguiente tabla, que es para ver cómo están catalogados en función de los percentiles. Cuando están por encima del percentil 50 no hay problema. Y a partir del percentil 50 por debajo se establecen lo que se llama desnutrición leve, moderada y desnutrición grave, donde hay que intervenir. Cuanto más bajo esté el percentil, pues más grave es la desnutrición. ¿Vale? Si estás en un percentil del 10, pues estás en una desnutrición grave. Si estás en un percentil 25, pues estás en una desnutrición moderada. Y si estás en el percentil 50, en una desnutrición leve. Hay que trabajar fundamentalmente los pliegues, la concentración de músculo. Todo esto hay que trabajarlo a través de los parámetros antropométricos, que eso supongo que lo veréis en el tema de nutrición de la asignatura. Los índices de masa corporal tienen un significado distinto, como he dicho, porque aquí sí es necesario un pequeño sobrepeso para manejar. De hecho, el riesgo de mortalidad, el peso es fundamental, porque cuando hay una pérdida de peso, esto puede dar lugar a riesgo de mortalidad. ¿Cómo se llama? Es un predictivo de mortalidad. La pérdida de peso es un predictivo de mortalidad. Todo esto tenemos que tener en cuenta. La pérdida de masa magra y el bajo peso es más importante que la obesidad. ¿Vale? Repito, no hay que poner a dieta a personas mayores, sino que hay que redistribuir su tipo de alimentación, bajarle la carga de hidratos de carbono e intentar meterle proteína y grasa fundamentalmente, porque hay pérdida de masa magra, hacerle ver, hacer ejercicio de fuerza, etcétera. ¿Vale? De hecho, hay varias asociaciones hablan sobre ello, que vamos a ver aquí, la SEMPE, a ver, pues ya, es que es un error, es que es un error, es que es un error. Porque si se está diciendo que hay una redistribución de la grasa, no puedes considerar el índice de masa corporal. No me refiero a que esté en obesidad, ¿eh? A que esté en obesidad, no. Es decir, que tenga una obesidad, no, porque eso ya sí que puede ser un evento cardiovascular. Pero
que presente un índice de masa corporal de 26, de 25,9 y tal, gente sin... claro, es que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Fijaos, fijaos, mira. Bueno, hay pruebas de cribado. Las pruebas de cribado, que también lo veréis en nutrición, son encuestas donde son herramientas para determinar el estado nutricional de una persona. Se van haciendo encuestas, pero ¿por qué? No, no es que sea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que es proteger, no, 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 no me refiero a eso. Al contrario, es que tú el parámetro del índice de masa corporal no lo vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque si has perdido masa magra, ya el índice de masa corporal lo vas a hacer mal, seguro. Porque si has pedido masa magra y has redistribuido la masa magra la pierdes. Luego el índice de masa corporal no va a ser un parámetro efectivo para determinar si una persona está en sobrepeso o en obesidad. No va a ser un parámetro predictivo. Lo que sí se sabe es la pérdida de peso. Si un paciente pierde peso, la pérdida de peso, de hecho, se tienen que hacer controles continuos del peso, porque la pérdida de peso sí que es un predictivo de mortalidad. Pero ¿por qué las... No, no, no es que le alargue la vida. Es que como la pérdida de peso, como hay una redistribución, hay pérdida de masa magra, la masa magra pesa más. Se sabe que como hay pérdida de masa magra, va asociada a la pérdida de peso, la pérdida de peso es la que te está diciendo que es un factor predictivo de la mortalidad. Porque si estás perdiendo peso, estás perdiendo fundamentalmente masa magra y la masa magra es la que va a dar lugar a que de hecho se hacen estudios, se hacen mediciones de la pérdida de peso. No, no me refiero a que se distribuye y por eso aumente la longevidad. No, es que lo que tenemos que favorecer es que haya masa magra y que tenga un índice de masa corporal un poquito elevado, más por encima de 25 no pasaría nada, porque lo que estamos metiendo es masa magra que es donde hay mayor cantidad de peso. La grasa pesa menos. No sé si entendí lo que digo. Eso es, porque lo que pierdes es el músculo, eso es. ¿Vale? Entonces, de hecho, se tienen que hacer medidas. De hecho, incluso se sabe que una pérdida de peso superior al 10% en menos de 6 meses es un indicativo de mortalidad. Por lo tanto, es importante recabar o controlar el peso de forma periódica. Repito, si la pérdida de peso se está produciendo una pérdida de peso del 10% en 6 meses, ojo, que es un indicativo del riesgo de mortalidad. Y por eso a las personas mayores, cuando se hacen reconocimientos, se les valora el peso. Oye, mira, está perdiendo peso. Pues entonces lo que se le incentiva es, claro, la grasa se ha distribuido, pero es que hemos perdido masa magra, hemos perdido músculo. Tenemos que favorecer que haya un contenido adecuado de proteína, proteico energético y que tenga una actividad física de fuerza adecuada a su edad. ¿Vale? La desnutrición, una cosa importante, fijaos, la desnutrición proteico-energética no es que afecta a mucha población, es decir, afecta a entre un 3 y un 5% de las personas que viven en casa, pero las personas hospitalizadas o institucionalizadas, las que viven en geriátricos, etcétera, la desnutrición proteico-energética es del 40 al 60%. O sea, las de casa, no. Y ahora os hago una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en las institucionalizadas, en las personas que están hospitalizadas, institucionalizadas? Aparte de eso, las personas que viven institucionalizadas, ¿cuántos salen a la calle? ¿Cuántos salen a dar paseos? ¿Cuántos salen a... podrían hacerlo allí o podrían tener para hacer ejercicios de fuerza, etcétera. Hay depresión, pero sobre todo la que vive en casa se maneja, se va a la compra, para arriba, para abajo, hace una actividad, aunque no sea muy elevada, pero ya está haciendo una actividad. Ya está haciendo una actividad y va a su compra, come lo que sea, tal, sé que. En el caso de las personas institucionalizadas, aparte de que la comida está basada fundamentalmente en hidratos de carbono, porque es lo que más les gusta a ellos, no es lo que deban, es lo que más les gusta a ellos, pues ahí va asociada una dieta inadecuada. Una dieta inadecuada incluso genera malnutrición y esta malnutrición va asociada a dietas nutricionales y esto conlleva pérdida de masa magra, pérdida de calidad de vida, pérdida de fuerza muscular, es que se va asociando todo. Y todo esto se debería controlar. Las instituciones, los hospitales, se debería controlar la ingesta de hidratos de carbono e intentar incorporar mayor cantidad de proteína y grasa e intentar incorporar actividades de fuerza.
También este tipo de población tiene problemas con el tragado y entonces se quejan, es que no podemos, no puedo masticar eso. Pero hay técnicas. El salmón, que es de difícil masticado, si tú haces la texturizas, que ya hay técnicas para texturizar, haces una especie de pastel, pero no es pastel, sino que se queda en tipo forma pastel, y es salmón, pero ya está texturizado, está facilitado para que pueda ser tragado, para que se pueda ser masticado, para los problemas de disfagia, etcétera. Y el último que tenemos que ver aquí son las pruebas de cribado nutricional, que estos son encuestas que se utilizan desde año, ya aparecen desde el año 94, donde se van haciendo las evaluaciones nutricionales. Y una de ellas, una de las más importantes, es el de la pantorrilla. Medir la pantorrilla. Porque se sabe que, esto es importante, ¿eh? Porque se sabe que cuando hay una pérdida por debajo de 31 centímetros, esto produce discapacidad física y esto se relaciona con un riesgo de desnutrición y de discapacidad física y de fuerza. Los adultos mayores, cuando pierden pantorrilla, están perdiendo fundamentalmente masa magra, esa masa magra que es músculo, no tienen capacidad para poder levantarse, no tienen fuerza. A ver, No, yo no creo que sea por un retorno venoso. Yo creo que como no se ha ejercitado, ya están más en temas sentado, mucho tiempo, mucha actividad sedentaria, ya pierden todo este tipo de agilidad porque están más sentadas y tal. Entonces, lo suyo sería hacer ejercicios adecuados a su edad, sobre todo ejercicios donde permitan aumentar la musculatura en zonas donde va a tener poca movilidad. Es decir, si están sentadas, pues hacer ejercicios para los cuádriceps, para los gemelos, etcétera. Por supuesto, deberías tener mucha maquinaria a nivel de los geriátricos, de las instituciones. Y eso, pues no ocurre. A ver, ¿qué pones? Eso es. Entonces, mirad, y ya por último. Mirad aquí, estos son las tablas. No os tenéis que aprender esto porque la vais a tener, ¿vale? Pero ¿cómo podemos nosotros valorar a través de... Porque tenemos que hacer una combinación entre la valoración nutricional, que son los cribados nutricionales, las herramientas nutricionales, que hay muchas, y tenemos que hacer una valoración sobre los pliegues, tricipital, subescapular, la circunferencia braquial, el área muscular. Entonces, ¿qué es lo que se mide? En función de los percentiles. Si el percentil está en 50, por debajo de 50 estaríamos en una desnutrición leve. Es decir, 50 desnutrición leve. Si nos acercamos a 25, ya estaremos en una desnutrición moderada. Y si nos acercamos a percentil 10, es una desnutrición grave. Entonces, todos estos parámetros se deben controlar junto con las encuestas nutricionales y junto con la pérdida de peso. Porque la pérdida de peso también me puede ya, son distintos consensos, porque claro, en función de la población, pues nos puede quedar qué tipo de desnutrición tenemos en función de la pérdida de peso que están teniendo. Y aquí está todo. ¿Dudas que tengáis? Ya acabamos todo el temario el martes que viene y hacemos el refuerzo. ¿Dudas? Sí. Sobre todo, ahí debería estar el de la pantorrilla. Lo que pasa es que el de la pantorrilla se hace cuando ya se ha visto que la persona ya está sentada y se está valorando si hay. Bueno, de aquí de este tema me interesa más que entendáis la composición corporal de, está bien estudiar el tema y tal, pero que entendáis la composición, cómo se modifica la composición corporal de un adulto y que los parámetros que para un adulto joven o para un adulto de 60 años son adecuados, para un adulto mayor eso cambia un poquito las estructuras y hay que determinar, el de la pantorrilla, por ejemplo, es muy importante conocer sobre todo para adultos que están presentando problemas de discapacidad física, porque han perdido masa muscular, porque ya no se han realizado ejercicio de fuerza, porque tienen una desnutrición proteico-energética. Es un mundo muy interesante, lo que pasa que no se trabaja mucho esta parte de los adultos mayores. No se trabaja porque si están institucionalizados, la alimentación que se le da no es la más adecuada, los ejercicios de fuerza tampoco no son los más adecuados, así que incluso las hidrataciones tampoco son las más adecuadas. Pues nada, que paséis buen fin de semana y nos vemos el martes. Ya terminamos el adulto mayor, les decimos, les ponemos unas pautas, les recomendamos y subo ahora mismo todo. Sí, sí, pero es que teníamos que acabar, es que había que acabar. Pues nada, que paséis buena semana. Buen fin de semana.
Hasta luego.